Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Escándalo de prostitución VIP. Leandro Santos, reconocido representante de modelos, está preso en la alcaldía de Comodoro Pi, acusado de integrar una red de trata de personas con fines de prostitución. La justicia uruguaya pidió su extradición. En exclusivo, Leandro Santos habló con el diario de Mariana antes de quedar detenido. Noche de terror en Aedo. Un vecino de la localidad bonaerense salió a la calle para sacar la basura, pero el accionar sospechoso de un auto lo impulsó a volver dentro de su casa. Su instinto lo salvó de milagro de sufrir una entradera. 3 delincuentes fuertemente armados lo amenazaron y después huyeron. Dramáticas imágenes de las cámaras de seguridad. La intimidad del cumple de Nicole. La top model festejó sus 37 años presentando oficialmente a su nuevo novio Facundo Moyano. Hubo besos, abrazos y arrumacos. Información exclusiva. Te contamos los famosos que estuvieron en la fiesta, los regalos que recibió y quiénes fueron los que se quedaron afuera de la lista de invitados. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muchos temas muy variados, pero vamos a arrancar con este último momento que es fuerte realmente y es la carta que Devido escribió desde la cárcel en donde directamente apunta a la expresidenta, ¿verdad? Tremenda carta, Mariana, y además absolutamente inesperada, porque claro, acordate que nosotros cuando hablábamos de Julio Devido decíamos, ¿hablará Julio Devido? ¿No hablará? Si habla, ¿le echará la culpa a los empresarios? ¿Hablará de Cristina? ¿Hablará de la corrupción en el kirchnerismo? Bueno, acaba de publicar, esto pasó hace segundos nada más, Mariana, Julio Devido, una nueva carta en la cual habla mal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y como anticipábamos en este programa, así como Cristina en su momento le soltó la mano a Devido, hoy Devido le está soltando la mano a Cristina con esta carta. Sería la primera persona que lo hace, ¿no es cierto? La primera persona de peso y de relevancia política el gobierno anterior que se anima a ir directo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te cuento, Mariana, la carta es más extensa que la anterior, está firmada de la misma manera. Julio Miguel Devido, diputado nacional, preso sin condena, penal de Ezeiza. La carta tiene un título que ya es llamativo y sugestivo desde el comienzo. Se llama La mano en el fuego. La carta se llama La mano en el fuego. Ya eso llamó la atención. Haciendo referencia a que ella no ponía las manos en el fuego por él, ¿no? Exactamente. Cuando empecé a leer la de Rosín, exacto. Cuando empecé a leer esta carta, pensé que simplemente iba a ser una alusión lejana a la expresidenta, que tal vez iba a ser algún jueguito de palabras. La cuestión y la sorpresa, Mariana, es cuando llegamos, vamos a ir derecho al punto, ¿no? Cuando llegamos a la segunda parte, en la segunda página de la carta, donde dice Julio Devido de manera textual, directa y evidente, como todo tiene que ver con todo, dice Julio Devido, que por supuesto en el principio de la carta se queja por estar detenido sin condena, dice que en la Argentina no hay Estado de Derecho, repite algunos de los conceptos que ya había tenido, pero en un momento, en el principio de la segunda página de su carta, dice, como todo tiene que ver con todo, días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención, ocurrió algo que sin lugar a dudas tuvo una particular influencia en los medios y no dudo que también en el Congreso. Fue cuando alguien dijo, al ser consultada de mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie, salvo por su entorno familiar íntimo. Ahí hace referencia directa a Cristina. Referencia directa a Cristina. Y dice, todo muy simultáneo, todo muy coincidente, demasiado explícito, como de alguna manera sugiriendo que ese mensaje de la expresidenta, dejándolo suelto, soltándole la mano, diciendo que no ponía las manos en el fuego por Julio Devido, fue una especie de orden política que predispuso o indujo a los diputados en el Congreso a votar en su contra. Porque Julio Devido dice además que le llama la atención que nadie haya votado a su favor en el momento en el que se votó su destitución. Y hace alusión a esta situación vinculándolo con el mensaje de Cristina. Es decir, culpa a Cristina por no haber tenido ningún voto a favor Julio Devido y de alguna manera por estar hoy detenido. Y sigue Julio Devido. En realidad, yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme. Aquí Julio Devido está diciendo, todos los que pongan las manos en el fuego se van a quemar. ¿Por quién ponía las manos en el fuego Cristina? Por su familia. Por ella y por su familia. Julio Devido le está diciendo, señora Cristina,
usted, si pone las manos en el fuego por usted mismo y por su familia, se va a quemar. ¿Cómo es exactamente literalmente lo que Fíjate, dice, en realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme. Es decir, todo el mundo se quema cuando pone las manos en el fuego, dice Julio de Vido. Créame que Antonio Torquemada, el máximo impulsor de la Inquisición, tampoco. Hace referencia a Antonio Torquemada porque la carta en su comienzo habla de la Inquisición y él compara lo que él considera una persecución judicial con un proceso absolutamente inquisitorio e El injusto. fin del Estado de Derecho. Exactamente, dice, he tenido a lo largo de mi extensa trayectoria como ministro muchísimos colaboradores en los que siempre deposité en el marco de, y en mayúscula pone, mis atribuciones y las propias de ellos, mi total confianza, dice Julio de Vido. Y ahí empieza a enumerar las relaciones que tiene un dirigente político con su entorno. Dice, algunos la honraron a esa confianza, otros no, y seguramente yo también los habré defraudado, o ellos o a mis superiores. Es humano y tan sencillo como eso. La confianza se da y se quita, se gana y se pierde. La cosa es de a dos, como en el amor. La cosa es de a dos como en el amor, pero su pérdida no incinera ningún miembro de su cuerpo. Nada se quema, solo se desilusiona y a veces mucho. Desilusiona y mucho en mayúscula. Lo estamos viendo ahí, Mariana, es el anteúltimo párrafo. Desilusiona y mucho. Acá Julio de Vido dice que está desilusionado con Cristina, que perdieron la confianza, pero hace referencia a esto que planteamos nosotros, que la pérdida de confianza es algo mutuo. Entonces, ¿qué dice Julio de Vido? Así como Cristina no confía en mí, yo no confío en Cristina. Y cierra la carta diciendo, casi como una exclamación oral, si quieren saber dónde estoy donde estuve siempre, siempre con mayúscula, al lado de Néstor Carlos Kirchner, quien continuó y profundizó la obra de Juan Perón. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días, aquí estoy, seguro no me quemaré las manos. Carta durísima de Julio de Vido, diciendo básicamente, confirmando que la relación con Cristina está rota, está quebrada, que la relación es mala, que no hay ya confianza mutua, que él siente una decepción por cómo se ha manejado Cristina, responsabiliza el mensaje de Cristina sobre no poner las manos en el fuego y lo vincula con su destitución en la Cámara de Diputados, cosa que es muy importante desde el punto de vista político, y finalmente reconoce algo que siempre mencionaba Martín acá cuando tratábamos el tema de Julio de Vido. Se reconoce como hombre únicamente de Néstor Kirchner y de Juan Perón. ¿Qué significará esto en términos después de que vaya a declarar él, ¿no es cierto? Bueno, o sea, puede ser un aviso, ¿no? Puede ser un aviso. El ministro de Planificación 3 años de Cristina con Néstor vivo, que es cuando Néstor todavía no encontraba bien su rol. Dicen que el primer año fue traumático porque le costaba mucho no ser presidente y él esperaba que Cristina fuese la presidenta representativa en los discursos y él cocinar la política real. ¿Se acuerdan que se había puesto hasta a otro lugar? Que era Puerto Madero. Sí, claro, Claro, que tenía como una... Y bueno, yo escuché de Vido cosas peores que esto. Con respecto a la relación con Cristina. Yo cubría todos los días presidencia. Y de Vido era un tipo que te devolvía, era bastante amable en el trato con los periodistas. Y una vez en 2013, yo le escuché decir cosas como que Cristina iba a hacer lo imposible porque Scioli no fuera presidente, que no entendía nada de política, que con Néstor muerto iba a ser muy difícil que el kirchnerismo perdure y que le estaba dando demasiada cabida a los jóvenes que no entendían nada de política. Es mucho más fuerte que lo que se dice ahí, pero es una punta. Claro, lo que pasa Martín, es que acá se ha quebrado una omertá que había, ¿no? La omertá es el silencio de la mafia italiana, ese silencio que no se quiebra ante nada. Se ha quebrado por primera vez. Claro, porque aparte de eso puede ser un off the record, eso es digamos, claro. Que podría haber traicionado a alguno de los periodistas que estaban, pero esto es una carta que publica. Esto es una carta pública donde Julio de Vido decide responsabilizar a Cristina por lo que está viviendo, decide contar a la sociedad que ya no tienen relación, que no hay más confianza, que no se quieren,
decide contarle a la sociedad que, así como Cristina le soltó la mano, él también le suelta la mano a Cristina. ¿Eso qué significaría, no? Eso me parece que... Y le advierte. Hay una frase que es de las primeras que yo leí, que repetí, porque me parece que hay, no quiero decir un tono de amenaza, porque eso sería algo delictivo, pero sí un tono de advertencia fuerte, de marcada advertencia, en la cual Julio Devido dice... Si me hundo, nos hundimos juntos. Claro, la frase es... Mire que todos se queman, señora. Y lo nombra Usted... Máximo y dice que lo conoce desde que tenía 7 años. Yo creo que hacer alusión un poco a que lo conoce desde que tenía 7 años también es una forma de decir, he seguido su vida desde que tenía esa edad hasta hoy. Digo, Julio Devido es un hombre que está junto a la familia Kirchner desde el año 1982. Fue parte de todos los gobiernos de los Kirchner, tanto municipales en Río Gallegos, provinciales en Santa Cruz y luego nacionales. Así que conoce el verdadero detrás de escena de todo lo que es el poder kirchnerista. Fue además, fiel a su profesión, arquitecto de gran parte de la maquinaria de corrupción y de poder que generó el gobierno kirchnerista a nivel nacional, provincial y municipal. Sabe mucho y está diciendo, cuidado, sé mucho, puedo hablar y estoy enojado. Pero también tenés, ¿sabes qué, Diego? Cristina, presidenta, ministro de Planificación, Julio Devido, y el cerebro de Néstor Kirchner durante 3 años. Me voy a ir al móvil allí en Ezeiza, creo que ya llegó Martín Candalaf, justamente para poder actualizarnos en cuanto al estado de salud, por lo menos lo que los estudios han dado del estado de salud de Devido, para ver si permanece en Ezeiza o si es trasladado. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Nosotros estamos ahora en los tribunales federales de Comodoro Pi. Hasta acá vinimos a buscar información sobre Julio Devido. Estuvimos recorriendo los 2 juzgados, tanto el de Bonadío como el de Luis Rodríguez, que son los 2 juzgados que tramitan las causas por la cual está preso Julio Devido. Y claro, la incógnita sigue, Mariana, en cuanto al futuro de Julio Miguel Devido y cuál será la cárcel en la cual quedará alojado. Ya, Mariana, empieza a llamar la atención tanta dilación en cuanto al lugar donde quedará preso finalmente Julio Devido. Ayer se conoció la noticia mediante un comunicado del Servicio Penitenciario Federal que se le realizarán a Julio Devido y se le están realizando en estos momentos actualizaciones de las evaluaciones médicas. ¿Por qué es esto, Mariana? ¿Te acordás que nosotros contamos que el viernes habían concluido los exámenes médicos a Julio Devido y que luego deberían tomar una decisión las autoridades del Ministerio de Justicia? Han pasado los días y todavía siguen quedando dudas con respecto a la salud de Devido. Por eso, estas actualizaciones y estos estudios complementarios que se le están haciendo hacen hincapié, y también lo veníamos diciendo, en la diabetes aguda que sufre Julio Devido. Las autoridades, tanto del Servicio Penitenciario Federal como del Ministerio de Justicia, están muy preocupados por la salud de Julio Devido y por el grado de diabetes avanzada que tienen. No quieren, bajo ningún punto de vista, que haya ningún problema adentro de la cárcel con Julio Devido. Por eso es que se tiene tanto resguardo y se tiene tanta cautela a la hora de pasarlo a un pabellón común, digamos, porque ahora está en el Hospital Penitenciario Central, como lo veníamos contando, y pasarlo a un pabellón central, a un pabellón común, sería o implicaría que no tengan los mismos cuidados que tiene en el Hospital Penitenciario Central, que recordemos es uno de los mayores de mayor grado de complejidad que hay en todas las cárceles, es el de Ezeiza. Entonces, por eso, el grado de salud y el grado de justamente gravedad que tiene la diabetes de Julio Devido es lo que está retrasando esta decisión. Están muy preocupados con respecto a eso, por eso le están haciendo en estos momentos más estudios todavía a Julio Devido. La verdad es que hasta ahora, digamos, la duda era si se quedaba, si se iba, el tiempo empieza a pasar, se suponía que para el lunes iba a haber una decisión tomada, y el hecho de que se esté demorando tanto esta decisión también puede implicar, de alguna manera, que le favorezca a la estrategia legal, ¿no es cierto?, de pedir la prisión domiciliaria para Devido. Claro, exactamente, Mariana. Nosotros tenemos conocimiento de que en los próximos días vendrá Maximiliano Rusconi a pedir justamente la prisión domiciliaria para Julio Devido. Y bueno, después será tanto el juez Luis Rodríguez como el juez Bonadío, como contábamos ayer, quienes decidan en ese punto. Y bueno, mucho va a tener que pesar la decisión en cuanto a el estado de salud y esta diabetes avanzada que tiene Julio Devido, que recordemos, y esto está confirmado, mañana tendrá que venir acá a los tribunales federales de Comodoro Pi, salvo
alguna situación excepcional, que se descomponga o algo por el estilo, tiene que venir a comparecer acá, va a entrar por esta puerta que estamos... Vos estás en Comodoro Pi, yo pensé que estabas en Ezeiza, claro, porque después tenemos el otro tema también desde Comodoro Pi que vamos a estar tratando. Entonces el miércoles, claro, es la causa 11, o sea que él tiene que presentarse a la audiencia en el juicio oral de la causa de 11. Pero no creo que no va Ahora, a ir, Martín, no va a presentarse. ¿No es cierto, Martín? Sí, tiene que ir. ¿Tiene que ir obligatoriamente o quedó eximido de Tiene presentarse? que ir porque fue... No, tiene que ir porque fue un pedido expreso del Tribunal Oral Federal que juzga, a debido por la causa de 11, a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Le dijeron tiene que venir a comparecer acá en el tribunal, así que mañana estará Julio Devido acá con esposas, con chaleco y con casco, así como nos dicen que será trasladado. Por eso es que ayer contábamos... Claro, exactamente, lo que quería evitar, ayer contábamos todo el sistema que hay para traer a los presos que tienen que declarar y la cantidad de horas que pasan los presos esperando la declaración de los otros reclusos, van todos juntos, vuelven todos juntos. Bueno, Julio Devido seguramente va a tener un trato especial en cuanto al traslado, será trasladado con chaleco, con esposas y con casco. Habrá que ver cómo lo vemos públicamente. Recordemos que acá en la puerta de la alcaldía, que está acá a mis espaldas, se lo sacó con un operativo de seguridad muy importante, inclusive con un operativo de distracción, metieron bajo escudos a una persona que no era Devido y Devido ya estaba en una camioneta. Bueno, todo eso pasó el miércoles pasado, seguramente algo similar va a pasar mañana, hay que ver si se lo ve, como decíamos recién, con las esposas, el chaleco y el escudo, o simplemente se lo va a ver con las esposas directamente adentro del recinto, porque recordemos, las audiencias son públicas. Todos vamos a estar viendo a Julio Devido como mínimo con las esposas puestas. Esto es importante, Martín, lo que estás contando. Ayer vos hacías referencia a esta situación sobre cómo iba a ser el traslado y estos, de alguna manera, beneficios operativos especiales que tuvo Julio Devido el día de su detención y que tal vez tenga mañana también. Es un dato político también, Mariana, porque ¿quién decide cierto privilegio o cierto cuidado mayor sobre un detenido? No es el juez de la causa, no es el tribunal que lo está llamando, sino que es la gente del servicio penitenciario y la gente del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, acá lo que hay es una especie de gesto de buena convivencia, de buena voluntad, si es que efectivamente el día de la detención, lo que pase mañana va a ser como el día de la detención, es decir, le dan ciertos cuidados que otros presos no tienen. No son los jueces, sino que es el gobierno, a través del sistema penitenciario y también a través de los ministerios del área, que es todo un dato. Martín, en off... Y es importante, perdón, simplemente decir esto es importante, esto que está diciendo Diego, porque justamente es una custodia conjunta, tanto que se tienen que poner de acuerdo los ministerios y también el Servicio Penitenciario Federal. Y a mí, por lo que me dicen, hubo una fuerte interna, tanto entre el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Seguridad, cuando fue el traslado desde acá el miércoles pasado hacia el penal de Ezeiza. Hubo una disputa, el Servicio Penitenciario Federal, una vez que Julio Devido se entregó, le dijo a la Policía Federal: desaloja en el piso, a partir de ahora nos hacemos cargo nosotros, y ahí empezó una negociación y una interna a ver cómo era el traslado. Hay que ver si se da lo mismo, si ya en estos días pudieron hablar a ver cómo va a ser el traslado nuevamente acá a los tribunales federales de Comodoro Pi, pero no es sencillo, por esto que te digo, hay también internas entre el Servicio Penitenciario Federal y tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Seguridad en cuanto al traslado y en cuanto a la protección que se le da a Julio. Mariana, perdóname, un dato de último momento tiene que ver con esto que comentaba Martín, que también es importante justamente con respecto a la pregunta de Silvia. El tribunal oral, es decir, quien lo había hecho citado, había pedido la presencia de Julio Devido, dejó sin efecto la comparecencia al juicio de 11. O sea que no tiene que ir. No tiene obligación Julio Devido de ir mañana a los tribunales federales de Comodoro Pi. Había pedido efectivamente, como contaba Martín, esto del propio tribunal, pero acaba de dejarlo sin efecto. Bueno, una preocupación menos, ¿no es cierto?, para él, que evidentemente quería evitar esa foto. No creo que esto vaya a, digamos, a ser siempre así, digamos. Va a haber muchísimas audiencias en este juicio oral y me parece que quizás en este caso se evite, porque todavía no se sabe cuál es el destino definitivo para Devido. Inclusive había sido firmado por los 3 jueces. En este juicio, había sido firmado por los 3 jueces del tribunal. Digo, María, no solamente en este juicio, Julio Devido es uno de los exfuncionarios que más causas penales tienen en su contra. Hay más de 30 causas abiertas que lo investigan. En el caso de juicio de 11 ya está en instancia de juicio oral, por supuesto. Pero claro, hay un montón de otras causas. De hecho, está preso por 2. Pero, digamos, esto que vos acabás de leer es solo para la audiencia de este miércoles. Se debería renovar ese permiso para la próxima audiencia. Es para la de este miércoles. Exactamente, para la de este miércoles, producto de todas estas dificultades que hay con su lugar de permanencias y traslados y no traslado. El estado de salud, que todavía, como contaba Martín, está siendo parte de un análisis judicial para ver dónde finalmente pasa sus días Julio Devido. Finalmente el Tribunal Oral decidió descartar esta comparecencia
para la audiencia de mañana. Veremos la semana que viene si es que Devido ya tiene un destino definitivo allí en la cárcel, o en Ezeiza o en Mascota. Claro, repetimos, hace 5 años que se habla de la salud de Devido, inclusive cuando estaba como ministro de Planificación. Yo lo que le quería preguntar a Martín, ahora ya está la confirmación, era, me acordaba la detención de José López cuando le hacen la revisión médica. ¿Se acuerdan que plantearon un show de locuras, una tras de otra? Que tenía un estado psicótico, ¿no? Claro, yo sé que Devido no tiene ese tipo de reacciones, pero sí quería preguntar si veían realmente a un paciente que no estaba en condiciones de comparecer. Ahora, lo que pasa, Martín, que la diabetes, cuando vos tenés una situación de mucho estrés, puede realmente exacerbarse. Entonces, para ellos es como un riesgo. Un riesgo. Puede ser un coma diabético. Martín, ¿alguno de los legisladores, diputados, alguien de la banca acá se comunicó con Devido, después de leer esta carta y directamente acusar a Cristina de haber sido desaforado, ¿no es cierto? En principio, la coincidencia de que justo ella no pusiera las manos en el fuego y la ausencia de algún voto a favor de él en el desafuero. ¿Alguien se comunicó con él? Por lo que tengo entendido, Mariana, Julio Devido tuvo 4 comunicaciones que fueron presenciales. La de su abogado, la de su mujer, Alessandra Minichelli, y las de dos de sus hijos, Facundo y Valeria Devido. Son los 4 que lo fueron a visitar y las únicas personas con las cuales tuvo trato. No recibió, por lo que pudimos averiguar, Mariana, ningún tipo de comunicación desde el exterior y mucho menos, obviamente, de legisladores del Frente para la Victoria. Y ayer estábamos en la cárcel de Ezeiza, y con esto que decía Martín también, y yo me tomaba el trabajo cada vez que veía salir, porque al horario de nuestro programa es cuando se hace el recambio de personal, y le iba preguntando a cada una de las personas, de los profesionales que salían, cómo lo veían a Julio Devido. Bueno, obviamente por el secreto profesional que tienen y por el resguardo de la información, mucho no quería decir, pero todos coincidieron en decirnos que lo veían muy amable y muy normal, que no se lo veía una persona muy extenuada, ni que estaba en un estado de depresión absoluto. Me lo graficaban así, lo quería decir porque estas son las palabras que usan: muy normal y muy amable. Los empleados que tienen trato con esto, estoy hablando de los empleados del hospital de Ezeiza, aquellos médicos que lo trataron, inclusive también el sector de odontología, de oftalmología, de diabetes, de nutrición. Digo, me lo graficaban así, como un trato normal, muy amable y que estaba por el momento tranquilo. Ahora, una reflexión sobre la carta. Yo creo que Devido está bien, él apunta sobre Cristina, pero se equivoca en el diagnóstico. Cristina no es hoy la jefa y todos obedecen a Cristina. Acá hubo muchos que le soltaron el brazo, gobernadores, diputados, gente que estaba llegada, inclusive el propio juez. El propio juez Rodríguez en algún momento tenía otro tipo de trato con esta causa. A mí me parece que en esa entrevista, que fue justo antes de las elecciones, claro. Justo cuando se estaba discutiendo si se iba a hacer el desafuero o no. Fue sintomático. Claro, me imagino que esa fue la estaca, ¿no? Fue el titular del día siguiente. Exacto. Porque además, Mariana, no es Julio Devido el único exfuncionario kirchnerista que tiene problemas con la justicia. Cristina lo que hizo ahí fue explicitar lo que para mí fue el gen, parte de su ADN, de su personalidad, que la termina además llevando a la derrota en estas últimas 3 elecciones que le tocó pelear a Cristina, del 2013 esta parte, que es el ultrapersonalismo, ¿no? La idea de salvarse únicamente ella y su familia. Bueno, en esta idea que se venía viendo en las decisiones electorales que tomaba, ¿no? Proponiendo candidatos que le gustaban a ella y estaba en contra de la opinión del resto del partido, irse del peronismo. En general ella venía dando señales de que su único objetivo era preservarse ella y su entorno más íntimo. En esa entrevista lo dejó explícito, negro sobre blanco. Dijo: solo las manos en el fuego, por mí y por mis hijos. Bueno, hay por lo menos 200 exfuncionarios kirchneristas, entre ministros, secretarios, subsecretarios y algunos puestos menores, que tienen inconvenientes judiciales. Y la número 1 del movimiento acaba de decir: yo no apoyo a ninguno de ellos. En la carta leíste hace un rato la parte donde él habla de las distintas atribuciones que tiene cada uno según su cargo. Porque de alguna manera ahí está dejando claro, digamos, que qué responsabilidad tiene Cristina en todo lo que además está él acusado. No solamente por eso, Mariana, vos, o sea, tuviste la inteligencia de observarlo, porque fíjate que Julio Devido lo pone en mayúscula, y yo eso no lo había comentado. Julio Devido dice: mis atribuciones, y eso lo escribe en mayúscula,
las propias de ellos, y también lo pone en mayúscula. Es decir, él quiere hacer hincapié en este punto que, como vos marcabas, tiene sensación, tiene olor, tiene apariencia de ser también un mensaje, porque él justamente en los párrafos anteriores, que no lo leí porque es demasiado técnico, ya es una defensa más técnica de la causa, él dice que por su propia lógica, el puesto que tenía no podía nunca llevarlo a cometer estos delitos de los cuales se los estaba acusando. Ese es el corazón de su defensa. Que es al revés de la realidad. Que es al revés de la realidad. Pero dice Julio De Vido, bueno, más allá de esta cuestión técnica, lo dice el propio De Vido, más allá de esta cuestión técnica, me llama la atención lo siguiente, pum, y ahí empieza a hablar de Cristina. Y en ese contexto, como decías vos, pone en mayúscula. He tenido a lo largo de mi extensa trayectoria como ministro muchísimos colaboradores en los que siempre deposité, en el marco de mis atribuciones, mi total confianza. Lo que está diciendo es, por supuesto, homologable hacia arriba. Exacto. Ella depositó en él, en el marco de sus atribuciones, la confianza Porque además, en el renglón inmediatamente posterior dice, y seguramente yo también los habré defraudado, a ellos o a mis superiores. Y no tenía Julio De Vido tal cosa como superiores. Tenía un solo superior, la presidenta de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner. O, en el caso de Néstor Kirchner, por supuesto, estamos hablando del 2010 en adelante. Néstor Kirchner ya había fallecido. El único jefe o jefa que tenía Julio De Vido, tanto a nivel político, porque pertenecía al kirchnerismo, como a nivel institucional, porque en el organigrama, arriba del ministro, está justamente la presidenta de la Nación, más allá del jefe de gabinete. Digo, es curiosa también este renglón. Lo que vos marcabas, Mariana. Habla de las atribuciones, pone el punto ahí, lo pone en mayúscula y después dice, ojo, tal vez yo también defraudé a mis superiores. Eso es raro, ¿no? Eso puede generar en algún momento únicamente desconfianza, pero nunca que se queme ninguna parte del cuerpo. Está muy enojado con la expresión. Hay una cadena jerárquica que me parece que se describe muy bien en la carta, que es que cada uno deposita la confianza en el funcionario inmediatamente inferior que tiene de su cargo. Exacto. Que no significa que esa persona merezca durante toda la estadía en un cargo poner las manos en el fuego. Luis, cuando vos sos jefe, vos haces un seguimiento de todas esas personas. Está bien, bueno, tendría que haber un audit. Hoy mismo no hay una forma para auditar. Vos decís, que él dice que deposita la confianza, pero no por eso las manos en el fuego. Él deposita la confianza como ha sido depositario de la confianza de un otro. ¿Eso obliga a la otra persona a poner las manos en el fuego? Digo, dentro de una institución pública o privada, creo que difícilmente. Uno tiene que corroborar, o como dice Silvia, eso lo dice él en la carta. Él dice, cualquiera que pone las manos en el fuego por cualquiera, se quema. Lo raro es que dice que tal vez defraudó a su superior. Esa es la parte. Sí, es lo que está diciendo. Todos podemos defraudar a alguien porque es humano. Errar es humano, sí, podría definirse. Lo que él está diciendo es... Cuando uno defrauda a alguien, bueno, se genera eso, simplemente una desilusión. No hace falta incinerar a nadie. Utiliza la palabra incinerar. ¿Por qué, Mariana? Porque una vez que uno lee la carta completa, ahí sí vale la pena, lo que no hicimos al principio, porque quedaba de alguna manera descontextualizado, leer el primer párrafo de la carta. Porque el primer párrafo de la carta es el primero que hace referencia a Cristina, pero hasta el momento, cuando uno lo va leyendo en orden, no lo nota. Lo termina notando recién cuando terminas la carta y la relees. ¿Por qué? Porque el título de la carta es La mano en el fuego. Y dice Julio De Vido, este viejo refrán, el de poner las manos en el fuego, creo, debe ser tan antiguo como la Edad Media. Más precisamente, propio del Tribunal de la Inquisición. Está comparando la frase de Cristina con un Tribunal de la Inquisición. Impropio de estos tiempos de aparente efervescencia de un republicanismo, a ultranza por derecha, y otra posición a la que yo adhiero fervientemente, reivindicadora de los derechos y garantías individuales y fundamentalmente de derechos humanos. Y acá viene otro palo para el kirchnerismo. Dice, algunos damos fe y testimonio de ellos, es decir, de los derechos humanos. Y otros, atención con esta frase, cacarean en un lado y ponen los huevos en otro. O sea, algunos lo hacemos por convicción, actitud y militancia, y otros cobarde o hipócritamente, o ambas dos por conveniencia. Está diciendo Julio De Vido, yo defiendo los derechos humanos, yo defiendo las garantías del debido proceso, yo estoy mal detenido. Hay otros, bueno, acá Julio De Vido dice, hay otros que cacarean de un lado y ponen los huevos en el otro. Es decir, lo hacen de manera cobarde e hipócrita únicamente por conveniencia. Y cierra. Lo cierto es que en la Argentina el Estado de Derecho está roto o simplemente no existe.
Y los hipócritas, y atención con esta frase, de uno y otro lado miran para el costado. Los iguala. Los hipócritas de uno y otro lado miran para el costado. Esta era la primera alusión que hacía Cristina, que insisto, si uno la lee en el orden natural de la carta, uno no nota a quién habla. Puede hacer alguna deducción, pero cuando conectás este primer párrafo con el cierre de la carta, que es tan duro y tan explícito en contra de la expresidenta, acá Julio De Vido lo que está diciendo es que la gente que está cerca de Cristina dice para afuera que respeta los derechos humanos y las garantías del debido proceso, pero que cuando le tocó a él, nadie dijo nada. Claro, miraron para otro lado de manera hipócrita. Bueno, Ahora, otra de las electoral. cosas digo, que llama la atención también es que se muestre tan leal a Néstor Kirchner, como hasta, no sé, da la sensación como imponiendo una grieta entre la misma Cristina y Néstor. Es que o sea, existe. No entre, como no, queriendo Era marcar un esa hombre de diferencia. Pero eso No desde la podemos- muerte de Néstor, ¿no es Sí. cierto? no puedo ser tan sucedió. temerario de decir que la grieta estaba entre Cristina y Néstor porque no hay ninguna prueba que lo acredite, más allá de algún testimonio. Lo cierto es que sí había una grieta natural, lógica, como en todo espacio político, entre cristinistas y nestoristas. Entre los seguidores. Digamos, Bueno, eso siempre estuvo. ¿Se acuerdan que acá Divididos en hablamos dos? muchas veces? O sea, cuando vino el biógrafo de Sí, Francisco Olivera. Francisco Olivera, no me sale su nombre, que hablaba justamente de cómo el día que muere Néstor, Cristina tiene que justamente forjar esta imagen fuerte de mujer que se podía llegar a bancar. Ah, no, por vos venía, decís ¿no es Seferino cierto? Reato, que es el Claro. que escribió el libro sobre la Eso, muerte de Pero Néstor. Exactamente. ese día- el libro no era Sí. la biografía De de la Ese muerte día de- es cuando nacen los cristinistas. Porque cuando estaba Néstor, o sea, Francisco el otro día lo dijo, y es muy interesante, porque fueron 3 años. El primer año de Kirchner fuera de la presidencia, pero presidente, fue un lío. Cuando se produjo la crisis del El campo, doble comando. esa madrugada Sí, claro. fue un desastre. Ahí acordate, Alberto Fernández, que era hombre de Néstor Kirchner, llegó un momento donde se cansó de vivir en esa locura que era, ¿quién manda acá? ¿Mando yo o mandás vos? Y Néstor sentía que seguía mandando él, hasta el famoso mito de renunciar, nos vamos todos de acá, de la madrugada de Cobos del voto no positivo. Ahí había todo un entorno muy pesado, donde Cristina sentía que debido, como ministro de Planificación, seguía escuchando a Néstor Kirchner y a ella nada, absolutamente nada. El día que Néstor no Que está, seguramente sucedía eso, se la empezó ¿no? a cobrar. Seguramente, pero bueno, no se puede separar, no se puede cindir a Cristina de Néstor, o sea... Bueno, es que acá es que eso es justamente gran parte de la intimidad más pura del kirchnerismo, ¿no? Que me parece que vamos a empezar a conocer desde los protagonistas a partir de ahora. Me parece que esto que hace Julio De Vido es inaugurar una etapa. Es la etapa de hablar, de contar, de ventilar algunas cosas que antes eran un secreto absoluto, guardado para 7 llaves, casi con el código, como decía yo antes, de la omertá, del silencio del código mafioso. Nadie cuenta nada, nadie dice nada, ni siquiera 2 años preso como Lázaro Báez. El poder, más allá de que esta grieta existía, el poder aglutina. Digamos, cuando las cosas van bien, pasa en los equipos de fútbol, pasa en los equipos de trabajo, pasa en la política. Cuando ganás, somos todos amigos de todos, estamos todos contentos, todos mantenemos las formas. Bueno, pasó que el kirchnerismo perdió en primera instancia en el año 2015, pasó que el kirchnerismo pierde en segunda instancia, ahora el 22 de octubre del año 2017, domingo que ha pasado hace muy poquitos días, pero que ya ha traído un terremoto político. Y bueno, y ahora además se suma la instancia de los detenidos y se suma la instancia de la expresidenta, líder del movimiento kirchnerista, que hace mucho tiempo que no habla, además, en los últimos días no se le ha escuchado, diciendo que no pone las manos en el fuego por nadie. Bueno, Julio De Vido tira la primera piedra de manera impensada. La verdad que si yo hubiera tenido que apostar quién iba a ser el primero en romper el silencio, jamás me hubiera imaginado que Julio De Vido iba a ser esta persona. Ahora, también te digo, jamás me hubiera imaginado que De Vido iba a terminar detenido como finalmente está. Bueno, es finalmente, y contra toda hipótesis lógica, Julio De Vido el que rompe este silencio, rompe el cono del silencio que tenía y dice: me llevo mal con Cristina. Más, aunque hubiese dicho me llevo bien, Igual Mariana... no la nombra, ¿eh? Bueno, pero No la nombra. aunque hubiese dicho me llevo bien, marca un hito. Nunca, nunca ningún funcionario kirchnerista públicamente habló de intimidades del poder. No. Jamás. Ahora, no lo digo- hablaban ni digo- siquiera con los medios amigos. Nadie, esto nunca también dijo nada. no lo hace también a él, me refiero a la condena social que tiene Julio De Vido en este momento. Se supone que denunciar al que está más arriba
también lo pone como en una actitud un poco más heroica. ¿Te acordás que pasó con Fariña también? Puede ser pasó Fariña lo que mismo. también habló ayer, ¿no? Exacto. Pero digo, puede ser una estrategia válida. Sí, Ahora, tiene más olor a impulsivo esto, ¿no? Estamos viendo... A mí me parece que es una persona que está en un estado de shock, que nunca se imaginó que iba a estar preso, que finalmente quedó preso, desaforado, solo, aislado, y empezó a escribir. Mirá, escribió una carta, pero no le ¿sabés alcanzó, qué? escribió Es un otra. hito. Tiene que entender Es un que fue hito. traicionado por todos dentro Claro. de lo que es el PJ. Es lo que porque dice, fui traicionado por todos. Cuando Devido plantea que Cristina no va a dejar que Scioli sea el presidente, le va a hacer la vida imposible. Bueno, acertó en todo. Y los pibes de la cámpora no saben nada de política. Él pensaba que había que construir dentro del PJ, con la Liga de Gobernadores, apoyar a Scioli, darle toda la fuerza a Scioli, y hay que ir un poco a analizar que en realidad fueron todos los que le soltaron la mano. Sí, O lo sea, que no es pasa es que Cristina. también- Cristina no. ya no es la jefa que dice, hagan esto, hagan lo En otro, cierto hace sector- mucho. en ¿Cómo que cierto no? En sector ese en sector cierto sí. sector del kirchnerismo sí, digamos, en los diputados que el otro En día los jóvenes, decidieron no sí. bajar, Recalde, Kicillof, No, el tema es Fernández cuando empiece a Sagasti. declarar y cuando empiecen a avanzar las distintas causas, hasta dónde Devido tiene decidido hablar y Insisto. arrastrar a Cristina o no. Esto para mí, que suelo ser pesimista por naturaleza, el trabajo además así nos lo exige, digamos, el periodista tiene que ser pesimista y tiene que sospechar de las cosas. Esto no significa que mañana Devido empiece a cantar y diga, bueno, está bien, me arrepentí, voy Me a contar hundo yo, todo. se hunden todos. Lo que significa, insisto, es un hito político. Es un quiebre en un estilo que tenía el kirchnerismo, al cual Lázaro Báez respetó de manera perfecta durante estos años, año y medio que estuvo detenido, y Julio Devido, el más leal de todos, sale a decir públicamente que está enojado con Cristina. Esto era impensado hace, no meses, semanas. Capaz porque la conoce tanto, espera una reacción después de esto. Sí, Y no, si no otra me parece que idea. vaya a reaccionar. Ya no hay. Cristina ¿Qué puede hacer? no suele hablar en estas situaciones, ¿no? Yo creo que no El va a hablar, silencio pero siempre ha sido hasta ahora la opción. En Ezeiza, acaba de llegar a Ezeiza Nacho Juliano, por eso antes había salido con Martín que me estaba dando la información, pero ahora sí está en Ezeiza. Nachito, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenas tardes. Sí, estamos acá frente al penal de Ezeiza. Empezamos a hablar con fuentes, con personal del servicio penitenciario para averiguar un poco cómo es que se filtró esta carta de Julio Devido, cómo llegó esta carta a los medios y también hacer de público conocimiento. Nos contaban, por ejemplo, Mariana, fuentes del servicio penitenciario, que en lo que es el hospital central acá del penal de Ezeiza, Julio Devido, por ejemplo, tiene elementos para poder leer, para poder llevar adelante lecturas en sus ratos libres y también elementos para poder escribir, tanto hojas de papel como lápices y lapiceras. Es decir, que nos cuentan y sospechan ellos que esta carta Julio Devido la escribió en su propio puño y letra, pero claro, la carta que vimos nosotros, que se dio a conocer en los medios, es de una hoja de computadora. Claro que acá en el penal de Ezeiza no tiene ni Julio Devido ni ninguno de los otros internos, Nacho, ni con nadie la- que está en el hospital. Con la de primera Ezeiza, carta se acceso a la decía que computadora. había sido de puño y letra, que se le había entregado a su mujer y que su mujer fue quien la pasó, ¿no es Exactamente. cierto?, en una computadora y la hizo pública. Así que quizás haya sido el mismo procedimiento. Acá fue uno de sus voceros, quien la Sí, quien la exactamente, repartió. voy a eso. Exactamente, y, es lo que quería compartir con ustedes, que del servicio penitenciario nos cuentan que él las escribe con puño y letra y luego se las da en las visitas a su mujer, que fueron este fin de semana, y es ahí cuando desde su entorno las transcriben a computadora y es ahí que se dan a conocer al público. Con respecto, Mariana, a cómo está hoy Julio Devido, bueno, lo sabían ustedes, están llevando adelante ahora las evaluaciones de todos los estudios que se le hicieron, todos los estudios médicos que se le hicieron a Julio Devido, todo lo que tiene que ver para controlar su condición de diabetes. Están ahora evaluando entonces esos estudios para saber si van a llevar adelante el traslado o no, si va a seguir acá en Ezeiza o si va a ir hacia Marcos Paz. Y con respecto a su día a día, nos decían que él, si bien está enojado, está ofuscado y está realmente con mucha rabia, así nos dicen, por la situación que él está viviendo acá, según él dice, obviamente injusta, y lo leemos en la carta, sabemos que no es así, nos dicen que de todas maneras tiene, y esto nos llamó la atención y lo quiero decir, tiene un muy buen trato con el personal del servicio penitenciario. Nos Lo que dijeron decía antes Martín desde acá también, adentro, ¿no? Mariana, Sí. que con los médicos, que con los dentistas, con todos tiene un muy buen trato y habrá que ver entonces cómo pasa a estar ahora con el transcurso de las horas y para ver si hay una respuesta de Cristina, una Cristina Mariana que la semana pasada, cuando estuvimos en Comodoro Pi, porque ella fue a declarar por lo que era la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, vimos una Cristina distinta, recién lo decía Diego ahí también en el piso, hablamos de
un pacto de silencio que se quebró. Cristina fue a los tribunales de Comodoro Pi a los pocos días que había sido detenido debido. Vimos una Cristina completamente distinta. Por ejemplo, cuando llegó no saludó a la prensa, algo que hace habitualmente, por lo menos de manera jocosa, sonríe, levanta la mano y saluda. Eso al menos no lo hizo al momento de ingresar. Y después cuando salió, Mariana, estuvo armado todo un escenario, todo un toldo que era de la campaña de jefatura para la jefatura de gobierno de Mariano Recalde. Incluso fue una conferencia de prensa muy breve, muy corta. Se subió al auto, se mostró muy poco con la gente y se subió al auto de manera inmediata. Eso lo hablábamos allí con los colegas y nos decíamos entre todos, ¿qué le pasa a Cristina? Bueno, quizás era todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sabiendo que iba a llegar este momento de quiebre en el kirchnerismo. Y acá por lo menos lo que nos dicen desde el servicio penitenciario es esto, que la carta efectivamente fue filtrada a través de la mujer cuando vino acá a visitarlo y un Julio de Vido que espera saber entonces si va a ser trasladado o no en las próximas horas. Recordemos que este antecedente que marca Nacho, hay un punto más, todavía más evidente. Le preguntan en esa, no quiero decir conferencia de prensa porque no fue, digamos, fue prácticamente un mensaje que quería dar Cristina, los periodistas le esperaron, cuando quisieron preguntar dio media vuelta y se fue, pero mientras Cristina hablaba, tres veces le preguntaron dos cosas, tres veces cada una. La primera, si tenía miedo de ir presa, no respondió. Y la segunda, por la detención de Julio de Vido, tres veces. Tampoco respondió. Ya estaba fuera de campaña. Evidentemente, eligió no hablar. No es que hubo un olvido, no es que hubo, no sé, no hubo tiempo para no decir algo, sino que evidentemente, de manera explícita, ante las reiteradas preguntas sobre Julio de Vido, ella decidió no hacer ningún comentario, ¿no? Marcando una diferencia con lo que había sido el último tono, los últimos días de campaña, donde Cristina veía que no alcanzaba a Esteban Bullrich en las elecciones y empezó a dar entrevistas. ¿Te acordás que la primera que dio parecía que era una gran cuestión y que iba a ser la primera de pocas y finalmente hizo muchísimas entrevistas, hizo un recorrido mediático, fue aire, cable, radio, que no la internet. Claro, pero ¿no? que no la Diego, de López en la 50. campaña ella habló, ¿te acordás que decía, ¿te puso mal lo de López? Sí, me puso mal por los chicos, por los chicos de la militancia. Por los chicos Fue la primera que tienen acting tatuado el de a López, cuando José casi López. llora. Ahora, a mí me llama la atención, yo creo que la decepción de Vido viene cuando ya después de la campaña, ya no estás en campaña, o sea, no lo nombra, no lo menciona, se hace la distraída, o sea, es como que si nunca hubiera existido. Y es poner blanco sobre negro, porque esto siempre fue así. Claro, o sea, es un estilo, ¿no? Me parece que así ha enfrentado siempre en las situaciones. Sí, lo que pasa es que el silencio era de todos. Toda la banca acá, o sea, nadie votó a favor de Vido, todos se abstuvieron, digamos, no bajaron directamente. El tema fue no bajar. No bajar habilitaba a que lo destituyeran, a que Exactamente. lo desaforaran. No, ya tenían igual el número. Ya tenían el número. Lo que pasa es que tal vez Julio de Vido lo que esperaba era un gesto político, claro, de apoyo, aunque no redundara en números de votación, defendiendo sus fueros en ese lugar. Esto es importante porque el kirchnerismo... Un voto negativo al desafuero. Claro. De hecho, Que Julio no de Vido hubo. lo pone de manera explícita. Dice, loco, no dice loco, perdón, pero es el tono que utilizan. Dice, al final, lo que a mí me sorprende es que nadie votó a favor mío. Esto nadie. fue Poncio No Pilato había total. uno, dice Julio de Vido, no había uno Nadie. que estuviera de acuerdo con nadie, mi posición. nadie, eso es Entonces, tremendo. perdón, una cosita dice. Lo que dice Luis es verdad. El bloque de diputados kirchneristas dice, no nos acusen a nosotros de tener la culpa, porque todo el mundo sabe que el oficialismo ya tenía el número para destituir a De Vido. Es verdad, tenía el número para desaforarlo. Sí, pero era simbólico. Pero era simbólico si los más de 50, 60, supuestamente que no estuvieran todos. Ya no bajar es no dar la cara Claro, por alguien, ¿no es nada. cierto? O sea, Además, no. teniendo en cuenta que en el Senado había habido una reunión entre el senador Lloma, Miguel Ángel Pichetto y Luis Vedra Herrera, que es el gobernador de La Rioja, defendiendo a Menem condenado por tráfico de armas con una apelación a la Corte Suprema que él tenía derecho de ser candidato. Entonces, si estás defendiendo, ahí fue, bueno, Pichetto es una mezcla que está entre el peronismo y el kirchnerismo, está defendiendo a un condenado como este hombre que recién, porque acá lo dijo Francisco Olivera, podría inclusive, yo creo que no lo están tratando entre algodones, porque si tuviera un problema de salud en la cárcel,
el juez que dijo métanlo en la cárcel podría tener un problema porque está muy finito que pueda en esta etapa tener que estar guardado. Entonces, la verdad que defenderlo, ahora lo pagó el peronismo porque Menem terminó, creían que iba a ganar caminando y perdió las elecciones. Entonces, si defienden al otro, como a mí, que todavía ni me probaron nada, no me defiende nadie porque tiene firma de todo. Bueno, acá pone la lupa, Fernando, en un... Perdón, no sé si está llamando a Nacho. Decime, Nacho. No, sí. No, simplemente para agregar información de lo que nos dijeron acá desde el servicio penitenciario, que tiene que ver un poco con el contexto en que se da a conocer esta carta, el momento en que se publica. Hablábamos recién, y hago hincapié nuevamente en esto, en que son cartas que escribía en puño y letra, que se las daba a la mujer, y lo que creen acá es que se las dio todas al mismo momento y haya quizás haya un acuerdo en el momento empezar a publicarlas, quizás un cronograma. Esa es la hipótesis, lo que se cree. O sea que puede haber más cartas. Hay que entender... Puede haber más cartas y además el momento en que se eligió publicar esta carta. Estamos hablando al día siguiente al que Mauricio Macri dio un discurso hablando de sus reformas institucionales, sus reformas económicas, y el mismo día donde también hubo movimientos en el gabinete, lo saben ustedes, los movimientos que anunció el propio Marcos Peña, el jefe de gabinete, con respecto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agroindustria. Atentos a esto. Se cree también que va a haber más cartas, esa es la hipótesis que se cree hasta el momento, que hay más cartas de Julio de Vido dirigidas hacia Cristina Kirchner, que todavía no la nombra, y también hacia otros funcionarios. Una entrega en fascículos. Yo creo que él está haciendo un poco el juego de los derechos humanos, como si después fuera a ir hacia un tribunal superior. Es bastante común en los presos políticos hacer este tipo de... De hecho, Cristina dijo que con sus causas iba a hacer lo mismo, que ir a tribunales internacionales. Sí. Bueno, a ver, habla Julio de Vido de los derechos humanos. Recién Fernando hacía referencia a algo que va a ser la próxima discusión, la de los próximos días. ¿Qué pasa con Cristina? ¿Qué pasa con los fueros de la expresidenta, con los fueros de la senadora electa? Miguel Ángel Pichetto, que es hoy el hombre más importante del peronismo, porque es quien habla con el presidente, quien habla con los gobernadores, quien habla con los senadores, quien habla con los diputados, y de alguna manera ocupa el lugar de articulador que tiene el peronismo hoy totalmente desarticulado. Bueno, Pichetto dijo, miren que en el Senado no es como en diputados, acá si no hay una condena firme no desaforamos a nadie. También marcando la cancha, incluso, ¿qué podría pasar con Cristina? Incluso aunque sea defender a Cristina. ¿Cuándo va a ser indagado Julio de Vido? ¿No? Más allá de sus problemas de salud, porque como bien decía Martín, hay como una zona gris que da especulaciones o lecturas de por qué fue detenido antes de la indagatoria. Digo, ¿por qué se posterga tanto este trámite judicial que ya debería existir? Bueno, ahí hay un problemón jurídico que es este, ¿no? En general, Julio de Vido, ¿qué es lo que dice Rusconi, el abogado de Vido? Dice, no conozco antecedentes en los cuales haya una persona detenida antes de ser indagado. Nosotros sabemos que la indagatoria es la instancia máxima de defensa. El tipo va, dice, miren, yo soy inocente por tal motivo. Tal motivo, tal motivo, tal motivo. El juez dice, perfecto, igual lo detengo. Perfecto, usted está sobreseído o usted está procesado. Eso es más o menos el desarrollo normal. ¿Qué fue lo que pasó acá? El juez de la causa, como contaba Martín, que se llama Luis Rodríguez, el otro juez es Bonadío, pero el problema está en la causa de Luis Rodríguez, el juez dijo, estoy investigando de Vido por este tema, creo que hay pruebas suficientes, lo voy a indagar. Y el fiscal, ¿sí? El fiscal de Tonelli pide la detención y el desafuero de Julio de Vido. Gran revuelo en la Cámara de Diputados, el juez finalmente decide no detenerlo. Acordate, Mariana, ¿te acordás toda esa sesión que se intentó quitarle los fueros a De Vido por inhabilidad moral? Y todo el mundo decía, bueno, estamos esperando a ver qué hace el juez. ¿El juez va a pedir la detención? El juez no pidió la detención. Y por eso, en aquel momento, muchos diputados dijeron, mirá, votamos en contra de quitarle los fueros a De Vido porque no hay ningún juez que pida la detención. ¿Qué pasó? Se metieron los superiores del juez. La Cámara Federal tomó la causa, producto de una apelación del fiscal, y obligó al juez a detenerlo. Por lo tanto, el que toma la decisión de detenerlo son los superiores del juez. Por eso es que todavía no hay indagatoria. Claro. Porque el juez todavía no lo llamó, el juez él no pensaba detenerlo. Los que toman la decisión de detenerlo son los jueces superiores. Claro. Entonces ahí hay un tema que va a tener que ser resuelto rápidamente, ¿no? Igual hasta que no se sepa dónde va a ir él definitivamente, tampoco me parece que vaya a haber una indagatoria. Igual tiene que ser indagado Julio de Vido. Está detenido, tiene que ser indagado porque, insistimos, la indagatoria, que aquí que muchas veces en el imaginario popular parece como un momento malo para el acusado, en realidad es el momento constitucional de la defensa. Además, por lo tanto, tiene derecho a ser indagado. Desde el caso de Vido, hablemos de la justicia en general. Hay un 40% de los detenidos que no tiene condena firme.
Digo, también como Estado tenemos que revisar, más allá de que obviamente quien tiene una semiplena prueba para detener a una persona es porque considera que no es una dama costurera, sino que estuvo implicado posiblemente en un delito. O que puede entorpecer la investigación. Pero no puede haber un 40% de los detenidos que está esperando una condena firme, que está privado de su libertad en nuestro país y que no tiene esa condena. Sí, también de una vez por todas la Argentina tiene que definir qué entiende por condena firme. Porque según la Constitución es doble instancia de juzgamiento. ¿Qué significa esto? Te condena en primera instancia el tribunal, vos apelás, te vuelven a condenar, condena firme. Hay dos tribunales diferentes de manera independiente que te condenaron. Esto es lo que en teoría funciona. Pero después está el caso de Menem, que mencionaba Fernando recién, que considera que no tiene condena firme hasta que no se expida la corte. No, aparte de eso puede llevar años. Bueno, es lo que está pasando con Menem. Ahora, debido a esta altura de su vida, ¿se sorprende de cómo es la política? Porque la verdad, el tipo, si hoy está depresivo porque todos los que iban a hablar con él, porque el libro de Francisco se llama Hablen con Julio, ¿no? Sí. Que era como la orden, arreglarlo con Julio, que era como arreglarlo con Néstor. Y Devido era como el amigable, el amable, el que hablabas. Sí. Es más, era el más político de los kirchneristas puros. Era el más político de los kirchneristas puros. La bronca que debe tener, porque muchos de los que nombró Fernando iban hasta, de rodillas, ayúdame con Néstor, por favor, decile que estoy en problemas. Y por ahí Devido después iba y lo hacía. El abandono total, porque no lo defiende nadie. No hay uno que vaya y haga una manifestación diciendo liberen a Julio Devido. Lo han hecho por Milagro Sala. Lo han hecho por Milagro Sala. Lo han hecho por Cristina. A Devido no lo defiende absolutamente nadie. Perdón, pero cuando en fue el Chicone, 2015, tampoco. Bocio, en el 2015 Bocio en medio de un flip-flap se pasó a la oposición. Ahora Margarita Stolbizer, que decía que no se juntaba por un pegoteo electoral con Massa, pierde la elección con el 11%, con un flip-flap está por ser procuradora. Es la lógica de la política, nadie te acompaña al cementerio. Es la peor lógica de la política, porque durante 12 años de rodillas se iban a verlo a Julio. No, aparte quizás se entendía que existiera la defensa de parte de alguien, porque acá puede caer muchísima gente. Bueno, ¿no? Julio Devido es el vértice, es el engranaje donde abrevan todas las causas judiciales del kirchnerismo. Esto también hay que entenderlo. Por eso no es una pavada la carta que estábamos leyendo recién y que, te juro, Mariana, va a ser mañana la tapa de todos los diarios, porque es muy fuerte, cambia una época, cambia un estilo, rompe un silencio. Insisto, Julio Devido está mencionado y con rol fundamental en todas las causas de corrupción que complican a Cristina. Sobre todo, y por supuesto, en las que está vinculada a la obra pública. Cuando hablamos de la ruta del dinero acá, está metido Julio Devido. Cuando hablamos de las causas por la plata que recibía el kirchnerismo en base a los alquileres de sus hoteles y de sus propiedades, está metido Julio Devido porque el delito original tiene que ver justamente con la obra pública que manejaba Julio Devido. Cuando a Cristina la investigan por todo el desfalco energético que ocurrió durante su gobierno, recordemos, esto es importante, Argentina tenía superávit energético. ¿Qué significa esto? Le sobraba energía. Le sobraba, la podía exportar. Después de la gestión de Devido nos falta energía. Además de que eso genera cortes de luz, Julio Devido hizo negociados, compró gas más caro de lo que debía comprarlo. Todas esas investigaciones, donde Julio Devido es el protagonista principal, tienen siempre por encima la mirada de la Presidenta de la Nación. Entonces Julio Devido está muy cerca de Cristina, por más que ahora estén peleados en todos los expedientes judiciales. Hay otro ejemplo claro. Cuando muere Néstor Kirchner, muchos dijeron, ¿y ahora con quién vamos a hablar de las cosas que hay que hablar? El famoso cuadernito de Kirchner, ¿no? Que te recibía y decía, sea con quien sea, organizaciones sociales, intendentes, gobernadores. Kirchner tenía una oficina dentro de la residencia de Olivos y después, si no, estaba el otro lugar. Cualquiera hubiera pensado que era Julio Devido la persona. No, no lo fue. Fue Aníbal Fernández. Y esa fue una decisión de Cristina. Que ahí ya empieza, al otro día que se murió Kirchner, ya empieza a perder poder Julio Devido. Y de ahí viene la bronca y viene de muy lejos. Sí, bueno, y ahora obviamente frente a esta situación extrema de verse preso, acorralado, aislado, solo, y bueno, obviamente sacó las garras. Por la obediencia de vida de la corrupción. Digo, ¿por qué le está escribiendo estas cartas? ¿Sabés qué pensaba? ¿Qué tal si hacemos un museo de la corrupción? Y ponemos todas las cartas de Devido. No tenés para un predio tan grande. Martín, te falta predio. Para anticipar, ya hay un museo que tiene un monolito con el nombre de Devido, que era el Museo CCK, digamos. El Centro Cultural Kirchner decía arquitecto Julio Devido, José López, después se sacó cuando cayó preso José López, pero recordemos que decía Julio Devido. Pero ¿qué te quería decir, Mariana? Me parece que si esto que planteaba recién Nacho efectivamente ocurre así y siguen apareciendo más cartas de Julio Devido,
no va a ser únicamente el objetivo Cristina y el kirchnerismo. Y esto es un poco de información y un poco de análisis político. Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, es el que tiene la mayor cantidad de números posibles para ser seguramente destinatario de algún palo de Julio De Vido. ¿Por qué? Porque cada vez que Julio De Vido tuvo la posibilidad de la cárcel cerca de su imaginación, dijo: miren que yo conozco a muchos empresarios y muchos vinculados a la familia presidencial. Ángelo Calcaterra trabajó en algunas obras con empresas de Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque justamente el kirchnerismo que hacía, lo contaba Claudio Savoy acá los otros días acá en el programa, se hacían uniones transitorias de empresas. Es decir, si vos eras Lázaro Báez, no tenías ninguna experiencia en el mercado. Eso es normal en la obra pública. En el mercado de obra pública. No existís, bueno, llegaban otras 3 empresas, llegaba Bremer Construcciones. Igual es raro que tenga, digamos, la oportunidad de hacerlo alguien que no tenga experiencia. Bueno, ¿no? pero ahí está la corrupción. Arranquemos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Aparecían otras empresas con experiencia en el rubro, que eso no significa que sean honestas, ¿eh? El rubro de obra pública en la Argentina está todo muy vidrioso, muy opaco y muy turbio. Todos tienen una mancha. Entonces digo, es muy complicado ese terreno. De hecho, la Cámara Argentina de la Construcción y su expresidente Carlos Wagner están siendo investigados por la justicia también por haber sido cómplices del latrocinio. Pero ¿qué quiero decir? Había sí empresas de antigua relación en el rubro de obra pública, como el caso de IEXA, la empresa del primo de Macri, que se juntaron con empresa de Lázaro Báez en obras. Entonces Julio De Vido también tiene esa carta y ha insinuado con mostrarla cada vez que ha podido. Así que me parece que si siguen apareciendo nombres, no hay que perder de vista que ese puede ser un nombre. El otro día, con el caos en que está Puerto Rico, vieron que está sin luz, sin agua, hay una empresa que le estaban por pagar $300 millones para poner a funcionar la luz porque está todo parado. La mitad de Puerto Rico está sin luz. Tiene 2 años la empresa y tuvo que salir el gobernador a decir, señores, vamos a romper ese contrato. Digo, en esos volúmenes de dinero no nos asombremos de nada porque... Suele pasar, por eso digo, atención, porque puede ir hacia el lado presidencial también Julio De Vido. El primer ataque fue contra Macri, la primera carta, en general, y contra el proceso judicial en su contra, la persecución política. El segundo golpe fue a Cristina. Si hay otro, tal vez pueda venir para empresarios. Y Máximo, para mí es a los dos. Hay que ver si las escribió todas juntas o si las fue escribiendo, no, se escribió una y al otro día escribió la otra. Es rarísima imaginarse que va a salir en capítulos. Sí, yo creo que tal vez es algo espasmódico, ¿no? Vamos a ver en la tercera carta si hace referencia a algún hecho de estos días. Evidentemente hay una separación temporal. Mariana decía recién si era emocional, ¿no? Que era casi como reactiva. Y yo pensaba, ¿estará de acuerdo con sus abogados en hacer esto? Seguramente sí, no impulsivo del todo, digamos. Creo que es algo que él viene masticando hace mucho tiempo y que frente a la situación extrema de verse dentro de la cárcel y la realidad ahí chocándote en la cara, lo escribió. Te voy a decir por qué es muy probable que Rusconi esté de acuerdo con esta carta. Porque Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido y de Lázaro Báez y de Diego Lagomarsino, además de insultar periodistas en la puerta de prisión, una de sus declaraciones más importantes fue: si De Vido va preso, Cristina también es culpable. Si De Vido es culpable, Cristina es culpable. Eso dijo el abogado de De Vido, que fue un primer llamado de atención, que acá mencionamos y debatimos en su momento. Porque acordate que el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, había declarado: Julio De Vido es culpable de la tragedia de Once. Eso dijo el abogado de Cristina. Y días después, el abogado de De Vido dijo: ok, pero si De Vido es culpable, Cristina también. La guerra esta que empezó entre abogados, bueno, ahora tiene este capítulo epistolar con la carta de Julio. Una frase sola. Es muy débil De Vido cuando se defiende diciendo: yo la plata la mandé, digamos, y no se hizo. Queda muy débil. Existe eso, por Dios. Él se escuda en eso. Cada vez que le han preguntado por la tragedia de Once, siempre ha dicho lo mismo. Y la documentación, que es lo que lo respalda, ¿no? Que su firma no figure en ninguno de los documentos, en ninguna de las obras otorgadas, en nada, ¿no es cierto? Esto me parece... es lo que dice él. Bueno, pero eso no lo excusa justamente. Podría excusarlo en los hechos de Coimas, que podría no saberlo, porque podría decirle: mira, los papeles que me trajeron decía que el precio era justo. Lo que no puedes culparlo es del tema de Once.
porque es una decisión política que un tren se renueve o se siga dando plata a alguien que no funciona. No, y tampoco puedes culparlo en cuanto a que toda la gente que depende de él haga, digamos, cualquier cosa con el dinero que es de la obra pública y él no bueno, pero él podría en algún hecho no enterarse. Lo que no puede decir es que no sabe que los trenes no se renuevan y que están destrozados. Eso fuera de discusión. Martín Candanafta, adelante en nuestro móvil. Estás en Comodoro Pi, pero tenés información de debido. Adelante. Sí, Mariana, información que surge justamente de adentro, fuentes que pudimos consultar acá de Comodoro Pi. Lo que nos dicen es que esta semana se va a resolver la gran preocupación de Julio De Vido y también del abogado Maximiliano Rusconi, como lo decía Diego, que es la situación procesal de Julio De Vido. Nosotros lo que nos dicen es que será llamado a indagatoria y se conocerá la fecha en los próximos días y también se resolverá si es procesado o no Julio De Vido. Esto es información que nos llega desde adentro de Comodoro Pi. Lo quería compartir con ustedes porque fui justamente a consultar sobre la situación procesal de Vido. Lo que nos dicen es que esta semana se definirá cuándo será llamado a indagatoria Julio De Vido por el juez Luis Rodríguez, recordemos, en la causa, en una de las causas que lo tiene detenido, que es la causa de Río Turbio. La otra causa, la que tiene Bonadío, que tiene que ver con la compra de los buques con gas licuado. Por la causa del Río Turbio se conocerá esta semana cuando Julio De Vido será llamado a indagatoria y ahí sí, bueno, se va a tener que realizar el traslado que veníamos hablando, pero esta semana se conocerá si será procesado, el futuro procesal y también cuándo será llamado a declaración indagatoria. Bueno, qué interesante va a ser esto, a ver qué decisión toma el juez Luis Rodríguez, que insisto, tiene a un exfuncionario detenido sin querer tenerlo detenido, porque él no lo quería detener. Sus jefes le dijeron, señor, por las pruebas que hay en la causa, usted debe detenerlo. Por lo tanto, ahora cuando lo indague y tenga que definir su situación judicial, no le queda mucho más camino que el del procesamiento. Porque imagínate el dislate jurídico que sería que el juez de la causa diga, por ejemplo, absolución. Y el tipo estaba detenido. Puede pasar, puede pasar. Sí. Y son parte del juego y seguramente habrá una apelación y la Cámara tendrá que fallar en ese sentido. Pero fíjate cómo las dos instancias de la justicia, los jueces de primera instancia y la Cámara que está arriba, están pensando distinto y hay una relación de fuerzas que va chocando. De todas maneras, acordémonos de esto que es muy importante. El juez Claudio Bonadío también pidió la detención de Julio De Vido. Y para obtener o bien su libertad o bien una morigeración de la pena, que podría ser, por ejemplo, una prisión domiciliaria, tienen que estar de acuerdo los dos jueces en los dos expedientes independientes, con particularidades diferentes. Exactamente. Bueno, ya continuaremos con el tema de Vido cuando haya más información. Enseguida vamos a continuar, Martín, con el otro tema que también tiene como protagonista a Comodoro Pi, porque en este momento está en Comodoro Pi la persona a la que vamos a hablar. Se trata de Leandro Santos. ¿Recuerdan ustedes el caso de prostitución VIP ¿en qué año fue? En el 2012, ¿verdad? Bueno, la justicia uruguaya ha pedido la extradición de Leandro Santos. En este momento se encuentra en la alcaldía, allí en Comodoro Pi, acusado de participar o ser parte de esta red de prostitución VIP. Contanos un poquito, Martín, ¿qué se sabe hasta ahora de la detención de Leandro Santos? Bueno, Mariana, como vos bien lo decías, está en la alcaldía de Comodoro Pi Leandro Santos y acá se quedará hasta que se defina cuál será el destino, todavía no se sabe. Algunas cosas para aclarar con respecto a esta causa. La causa tramita en los juzgados de Uruguay. Acá no hay una causa por proxenetismo contra Leandro Santos. Es decir, que la causa es uruguaya y lo que hace la justicia uruguaya es hacer un pedido de extradición que toma el juez Claudio Bonadío y lo que hace es detenerlo y ahora ya han comenzado lo que se llama los procesos para extraditarlo. Es decir, en los próximos 30 días Uruguay deberá mandar toda la documentación y acá se decidirá si es extraditado o no a la justicia uruguaya. Para entender cómo es la causa hay que hacer algunas consideraciones anteriores, porque allá lo que se le acusa a Leandro Santos es justamente de proxenetismo, de contactar chicas que ejercían o no la prostitución con presuntos clientes. ¿Por qué? Porque en Uruguay la prostitución es legal, no es un delito. Acá en Argentina sí es un delito, en realidad se labran contravenciones cada vez que se encuentra una persona. El proxenetismo es ilegal en ambos países. La prostitución callejera. Claro, exactamente, eso es lo que quería explicar. En Uruguay es ilegal que una persona contacte a una prostituta con un cliente. Eso es ilegal. En Argentina eso no es ilegal.
antes había una contravención que era la 840, por la cual una persona que contactaba a una chica que ejercía la prostitución con un cliente, se le labraba una contravención. Eso acá en Argentina ya no existe más, es decir que el contacto, salvo que haya plata de por medio para la persona que hace el contacto, no existe. En Uruguay, o sea que por ahora la causa es uruguaya, digamos. Se puede después abrir una causa, o digamos, a partir de esto, quizás, no sé si la justicia puede obrar de oficio, no sé cómo se actúa en este caso. Ahora lo vamos a tener la palabra del doctor Gastón Marano, abogado penalista, especialista en Derecho Internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gastón. Enseguida te voy a pedir tu opinión sobre este tema. Sé, Martín, que te lo cruzaste hoy a Leandro, ¿no? Tenemos en exclusiva, porque la verdad es que fuimos el único medio que ha podido hablar. Contame un poco cómo lo viste. Bueno, salió de la alcaidía y tenía que ir, claro, a ser notificado y a prestar declaración en el juzgado de Claudio Bonadío. Sabemos que declaró muy cortito y lo único que dijo fue que no quería ser extraditado, por lo cual empieza este juicio que yo te contaba de extradición para ver si se lo envía o no finalmente a Uruguay. Pero cuando lo cruzamos, lo tuvimos que correr, se lo veía muy enojado Leandro Santos. Lo que nos dijo, obviamente, era que es inocente y que él nunca había participado en una red de trata ni de prostitución, pero lo vi muy ofuscado. Con ganas de hablar, sí, pero como queriendo contener las palabras para no decir algo inconveniente. Recordemos que está asesorado por Fernando Burlando, que hoy estuvo acá en los tribunales federales de Comodoro Pi, pidió la excarcelación y se opuso a la extradición. Por eso es que hay que ver cuál es el futuro de Leandro Santos finalmente y de toda esta causa de prostitución. ¿Él se sorprendió con esta detención o sabía que existía la posibilidad de que se pidiera esa extradición en cualquier momento? A ver, Leandro Santos tenía un pedido de captura en el Uruguay. Por lo que nos dicen a nosotros, hubo un viaje que hizo Leandro Santos de Buenos Aires a Brasil, exactamente, y eso fue lo que le dio la pauta a la justicia uruguaya de que era posible de que se escape. Entonces labraron lo que es la búsqueda internacional. Ahí es cuando le llega el pedido al juez Claudio Bonadío y el juez Claudio Bonadío inmediatamente ordena su detención, que se produjo en Cabildo y Ramallo. Ahí es cuando Leandro Santos queda detenido y bueno, ahora sí a disposición de la justicia. Vamos a escuchar la palabra de Leandro Santos, que justamente Martín Candaraz pudo entrevistar hoy cuando justo acaba de ser detenido. Adelante. Leandro, ¿tenés algo para decir? ¿Vos llevaste chicas a prostituirse a Uruguay? ¿Nunca? ¿Te considerás inocente, Leandro? ¿Por qué te piden llevarte para acá? Habla con Burlando. ¿Qué crees que va a pasar con vos? ¿Te van a extraditar a Uruguay? Habla con Burlando. ¿Sos inocente? Sí. ¿Cómo puede ser que te culpen de llevar chicas para prostituirse en el Uruguay? No lo sé. ¿Nunca llevaste chicas a prostituirse? ¿Y por qué crees que te acusan? No sabía. ¿Crees que es una causa armada? No sabía. No sabía. ¿Vos fuiste a Brasil y crees que por eso quedaste detenido? ¿Esa fue la causa? No, para nada. ¿Y por qué crees que quedas detenido ahora? No lo sé. Ahora, ¿Tenés miedo de que en Uruguay te dejen preso? ¿En Brasil tenías una orden de captura? No fui a Brasil ahora. No, pero en un momento cuando ya había una orden de captura del Interpol, vos fuiste a Brasil de contrabando. No, vine normalmente. ¿Crees que es una causa armada? ¿Tiempo a manejar modelos? ¿Crees que es una causa armada, Leandro? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir, Leandro? Te está escuchando mucha gente. ¿Algo que quieras decir? Algo que quieras decir. ¿Limpiar tu nombre, algo? Se van a decir cosas que no son. Siempre se dicen cosas que no son. ¿Confías en la defensa de Fernando Burlando? 100%. ¿Qué tenés ganas de defenderte? ¿Qué tenés ganas de decir en la indagatoria? ¿O qué vas a decir, Leandro? ¿Qué vas a decir en la indagatoria? Bueno, el silencio, obviamente, todavía muy reciente era su detención, ¿no? Estaba sorprendido. Sí. No era la idea que se topara con los medios, fue un error, me imagino, en el traslado. Martín, vos me podrás contar un poco mejor en qué marco se dio la posibilidad de entrevistarlo, ¿no? O de hacerle estas preguntas así en un pasillo. Salió del ascensor, los guardias penitenciarios se equivocaron porque estaba justo enfrente el juzgado de Bonadío, en realidad la secretaría que trabaja con Bonadío. Lo que hicieron fue llevarlo hasta la otra punta del pasillo, lo volvieron a llevar, fue un error del servicio penitenciario. Bueno, nos dio a nosotros la posibilidad de preguntarle sobre esta causa. Mariana, que quería aclarar una cosita nada más. Son 3 denuncias que tiene, o 3 testimonios que constan en la causa, que complican a Leandro Santos. Exactamente, 2 chicas que fueron traídas desde Uruguay a Buenos Aires y que aparentemente un empleado de Leandro Santos lo contactó con uno de los boliches más famosos que hay acá en Buenos Aires, y lo que denuncia las chicas es que en ese boliche las obligaban o les ofrecían prostitución. Ahora él dice que nunca representó a estas chicas. Él dice que no las conoce. Claro, bueno.
Claro, que no las conoce, pero hay un testimonio muy importante que es el de la tercer chica, que ella no vino acá a Buenos Aires, pero sí testificó en Uruguay. Lo que dijo es que el propio Leandro Santos la contactó desde Uruguay con un empresario muy conocido de acá, de Argentina. Y en estos momentos la justicia uruguaya está analizando una serie de chats que hay, en los cuales estaría implicado tanto Leandro Santos, estaría la modelo también, que fue la que denunció, y este empresario argentino, que obviamente vamos a resguardar el nombre, pero Martín, hay diferentes medidas de prueba, como por ejemplo chats y también llamados telefónicos. Son 3 las denuncias que constan contra Leandro Santos, que están unificadas en esta causa. Hablaste de las medidas de prueba y me gustaría introducir al doctor Gastón Marano, que es un especialista en Derecho Internacional. ¿Cómo se prueba un hecho de estas características? Bueno, el proxenetismo es una actividad que tiene que ver con facilitar o promover básicamente la prostitución de un tercero. Entonces, en general, los medios de prueba que habitualmente encontramos en expedientes por proxenetismo tienen que ver con mensajes de texto, con contratos de locación de lugares en donde se realizan los actos de prostitución, y que en general de alguna manera tienen que poder trazarse o al promotor de la actividad o a quien provee la logística. En general, las organizaciones que se dedican o las agrupaciones humanas que se dedican al proxenetismo tienen una división de roles. Entonces, en cualquier lugar de esa organización, si se puede probar un vínculo entre el lucro de la persona que ejerce la prostitución y quien provee las facilidades para que lo haga, tiene que probarse... Perdóname, se prueba el vínculo y luego con el testimonio de la otra persona alcanza. Y en este caso un chat, digamos, ¿tiene valor jurídico? Absolutamente, sí. Cualquier medio de prueba es conducente, pero los extremos que básicamente tiene que probar quien denuncia el proxenetismo o el fiscal que está encargado de investigarlo es exactamente eso: que haya un lucro en un intercambio sexual y que haya existido una persona que promovió o facilitó, ya sea mediante la infraestructura o presentando a estas personas. Ahora, doctor, no necesariamente, perdón, Luqui, una cosa importante, no necesariamente tiene que haber algún tipo de violencia o de privación ilegítima para que haya... para que con el testimonio de la chica alcanza. O sea, solamente con que haya un usufructo económico por parte de esa persona que genere el vínculo, ya está. No hace falta que la chica haya sido obligada, ni maltratada, ni secuestrada. En lo más mínimo, eso cambió en nuestra historia penal. Actualmente, eso es importantísimo. Los artículos 125 bis y 127 dejan bien en claro que incluso el consentimiento de la víctima, esto es quien ejerce la prostitución, no es desincriminante. Claro. De modo fundamental que... esto, absolutamente. Sabemos que son chicas que a veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no tienen nada tiene que ver con la trata. Exactamente. No, la trata está prevista en el artículo 145 del Código Penal. Es vinculante a este tipo de delitos, pero no es lo mismo. La trata es un delito autónomo por el cual se traslada a una persona y se facilita materialmente, desempoderándola por completo su explotación sexual. Mucho más exactamente. ¿Qué pasa, Lucas? No, lo que le quería preguntar al doctor, Mariana, porque el modus operandi generalmente de esta gente, y Leandro Santos está por ahí sonando su nombre hace muchos años en este tipo. Yo lo conocí a Leandro, trabajé en varias oportunidades con él. Es facturar como si fuese un evento, o facturar a las modelos como si fuese un trabajo de modelaje. Las chicas aceptan, presentan su factura a empresarios o a empresas y después termina siendo que el evento termina siendo una fiesta sexual. Entonces ahí no hay ningún chat, o esto que viene haciéndose hace varios años, no hay ningún chat vinculante, pero sí hay una factura que liga al empresario y a la modelo como un trabajo más, como si fuese una presencia, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero preguntarle al doctor es, ¿qué pasa cuando una de estas chicas accede a uno de estos trabajos y después se arrepiente, como hemos visto en otros casos de acoso sexual? Digo, ¿qué necesita ella para probar que fue arrastrada a una red de prostitución? Bueno, lo central, como se marcaba antes, es el testimonio de la víctima, que se acerca y denuncia. Después, dentro de los medios de prueba, como vos bien marcás, generalmente nos encontramos metodologías indirectas. Y te voy a dar un ejemplo. Se ha condenado por proxenetismo a personas en Argentina a raíz de los contratos de locación que tenían. Una persona alquila un determinado departamento y dice, yo no sé lo que ocurre adentro. Sin embargo, cuando se constata el precio de mercado de ese departamento es muy superior a el que efectivamente se percibía. Y de modo que incluso en esos casos se admitió prueba que uno podría decir es altamente indirecta. Es un contrato de locación caro respecto de una actividad. Y la persona no puede, en definitiva, decir no sé lo que ocurría y no sospechaba nada si está cobrando el doble por la locación de lo normal. Doctor, pensando otras estrategias de defensa,
Bueno, ahora Leandro Santos tiene a Burlando, como lo decía recién, de abogado. Lo tuvo a Cunio Libarona, que falló porque terminó detenido 9 horas en 2012. Y antes lo tenía Burlando, o sea, vuelve a su abogado original. Son abogados muy creativos y que saben defenderse muy bien en la justicia. Una de las cuestiones que se me ocurre que puede decir, en este caso Leandro Santos, es, a ver, yo organizaba desfiles y las chicas iban y lo que hacían en el desfile... Yo ya no puedo tener ningún control, son todas mayores de edad, todas tienen, por supuesto, libre albedrío, potestad sobre lo que hacen. Yo era organizador de un evento y lo que ocurría después de ese evento yo no tengo manera de controlarlo. ¿Esa explicación tiene alguna manera de, bueno, caerse judicialmente con alguna prueba? Bueno, esto ocurre en todos los delitos que atentan contra la libertad sexual. Son delitos que en general ocurren tras 4 paredes y debe flexibilizarse la manera de encontrar pruebas que conduzcan a eso. Uno de los elementos que ayuda en la prueba de estos delitos es la pluralidad de testimonios. Muchas veces cuando alguien denuncia por primera vez, la causa es endeble probatoriamente, pero aparecen nuevas denuncias que al menos acreditan un modus operandi. Recordemos también que quien se dedica al proxenetismo en general, cuando va a cooptar a alguien para esta actividad, salvo que fuera una chica que ya se dedica a la prostitución, no le dice directamente que va a trabajar de prostituta. Claro. Muchas veces se hace lo que en jerga se llama venderle el billete de lotería. Le promete un negocio, una mejor exposición, una mejora de condiciones en su carrera y a raíz de eso va generando las condiciones para quebrar muchas veces la voluntad o facilitar la voluntad. Claro, eso es lo que dicen las participa. chicas y una de las pruebas que habría es que el tercer caso, la que finalmente termina denunciando que fue obligada como a ir a una fiesta y termina así relacionándose íntimamente con un hombre, dice que vio que a ese señor le habrían cobrado $3.000 y que ella le terminan pagando $300. Obviamente no es una diferencia, ya lo sé, claro. Estoy poniendo uno de los ejemplos que hay de estas 3 chicas que son las primeras, digamos, que se quiebran. Lo que es raro también es que él siempre trabajó con chicas muy conocidas. Digo, la lista es muy amplia muchas y en general... Sí, pero hablé con 3 de ellas. Muchas no quieren hablar tampoco y se despegan bastante de haber trabajado con él en algún momento. Y lo que me dicen es, vimos en 10 páginas de internet que relacionan a Leandro Santos y la prostitución con nuestros nombres. 3 de ellas dicen, yo trabajé perfectamente con Leandro Santos, fui a un evento, en 2 casos fueron con las parejas, cobraron, en un caso fue una coreografía, un baile delante de un evento de empresa y en otro caso fue un desfile, cobraron y se fueron. Lo que pasa que también muchas veces usan a las famosas como señuelo y después llevan otras chicas. Claro. Bueno, pero es importante aclarar, es importante esta aclaración que hace Luis. ¿Por qué? Porque la denuncia, vamos a ser bien claros con esto porque es importante, la denuncia que genera este pedido de detención en Uruguay habla de un modus operandi, como contaba recién el doctor Marano y como lo contaba Martín también, que no tiene que ver con las chicas conocidas, ¿eh? Atención, no tiene que ver con las chicas famosas, nada que ver. Tiene que ver con chicas que son traídas de Uruguay, Paraguay, según consta en la denuncia, engañadas directamente a ejercer la prostitución. Es así, Diego, hay son cosas diferentes. Dos carriles paralelos. La agencia de Leandro Santos se llama Latin American Models y es la agencia que está registrada y con la cual él trabaja con empresas y trabaja de verdad. Chicas como la sueca Larson, como Gisela Berger, Barbie Franco, han trabajado con Leandro. De Marcelo. Bien, ahora, paralelamente a esto, hay otra agencia trucha que trabaja en la prostitución. O sea, él es de verdad un justamente por eso digo que es importante separar estas ¿Sabe dónde se mete? No se lo está investigando a Leandro Santos por las chicas famosas, para nada. Se lo está investigando por este otro negocio paralelo, ilegal, que era, bueno, según la justicia, cooptar mujeres, incluso menores, porque también se le acusa de eso, y traerlas a la Argentina. Martín, si me estás escuchando ahí, que estás en nuestro móvil en Comodoro Pi, me gustaría que estás bien empapado de la causa, si querés corregir algo de lo que estamos diciendo, que sepas de lo que figura en la denuncia. No, corregir absolutamente nada. No, quería agregar, Mariana, una denuncia que tiene y una causa que tiene Leandro Santos acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Decíamos, en Uruguay tramita la causa por proxenetismo. Acá en Buenos Aires no hay causa por proxenetismo, pero sí tiene Leandro Santos una causa por extorsión acá en Buenos Aires, en estos tribunales de Comodoro Pi. ¿Quién la tramita? El juez Sebastián Casanelo. ¿Quién le hace la denuncia por extorsión a Leandro Santos? ¿Recordás, Mariana, de Florencia Cocucci, una de las empleadas de Leandro Santos, que fue muy relacionada con el fiscal Alberto Nisman? Bueno, ¿qué denuncia Florencia Cocucci? Que Leandro Santos la llamó y la extorsionó diciéndole que si ella lo involucraba con la causa de Nisman, es decir, si en su declaración testimonial nombraba a Leandro Santos
en la causa Nisman, él iba a difundir un video erótico, un video hot en internet. Esa causa tramita en el juzgado de Sebastián Casanelo y el juez Sebastián Casanelo hace muy pocos días pidió informes a la justicia uruguaya de esta causa de proxenetismo que estamos hablando. Es decir que de alguna manera todo se conecta, por más que son causas diferentes, el juez Casanelo pidió a la justicia uruguaya que le dé toda la información de la causa de proxenetismo, porque en esta causa también constarían llamadas telefónicas y chat entre Leandro Santos y Florencia Cocucci, y esa es la denuncia que hay en el juzgado de Casanelo. ¿Se podrían, de pronto acá el doctor, se podrían vincular las causas o podría la justicia argentina abrir otra causa, digamos, vinculada al tema de la prostitución simplemente por el pedido de extradición desde Uruguay, digamos, a pesar de que no haya denuncia aquí en la Argentina? Sí, podría, va a depender de qué tipo de delito esté investigando. No podría investigar exactamente los mismos hechos porque eso violentaría un derecho humano que todos tenemos, que es el non bis in idem. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos delitos, ni en 2 fueros por los mismos delitos, pero si hubiera delitos anexos que surgieran en territorio nacional, sí podrían ser juzgados oportunamente por un juez local o por un juez federal. Por ejemplo, si cuando revisan el celular, digo, con toda la información que va a tener Leandro Santos y muchos chats seguramente tenga, digo, y encuentran alguna otra chica que haya sido víctima, que no haya denunciado, ¿acá se puede hacer algo con eso o no? Sí, absolutamente. En la medida en la que no integre la investigación penal por la cual está siendo juzgado en otro país, se puede abrir una nueva investigación en Argentina. Y si eventualmente fuera condenado por algún delito, por ejemplo, en Argentina, aún así podría ser cedido en extradición. ¿Es por delito o por víctima? Por víctima. ¿Perdón? ¿Es por delito o por víctima? Porque en Uruguay está siendo justamente investigado por proxenetismo, por estos 3 testimonios. Si aparece un 4º testimonio, que es el mismo delito, pero es otra víctima, sí puede iniciarse una causa. En la medida en la que haya ocurrido en la Argentina, o sea, que un juez argentino tenga competencia territorial, sí. ¿Y ahí si qué esto pasa con ocurrió la en Uruguay, extradición? no. ¿Y ahí qué pasa con la extradición? Tremendo problema. Sí, es un mecanismo técnico de todas maneras que se lleva adelante aunque la persona esté condenada en el país, bajo condición del país que recibe en extradición de devolverlo para que cumpla la condena. Bonadío ahora está decidiendo. Bonadío tiene que decidir si lo extradita, porque él ya dijo que no, como contaba Martín hace un rato. Bonadío tiene que está entendiendo los trámites de extradición. Si hay un juez que lo reclama en Uruguay y un juez que lo reclama en Argentina, ¿qué prima? Prima quien lo reclamó primero, básicamente. El tratado entre Argentina y Uruguay, que data del año 2000, tiene prevista esta situación. O sea que básicamente lo que va a tener que determinar el juez es la primacía en el pedido y cosas como la gravedad del delito. Sin embargo, aunque decida extraditarlo, no significa que no se lo siga sometiendo a proceso en Argentina. Yo quiero dar mi punto de vista, porque lo he investigado el tema y lo que creo es que en la prostitución VIP no hay chicas engañadas. Punto número 1. Punto número 2. Trabajan como acercadores de oportunidades en lugares. O sea, hacen el desfile, después se hace la fiesta del desfile. Y ahí las chicas, vos te das cuenta, caminando, quién es está quién. dispuesta y quién no. Te das cuenta enseguida. Y lo que olfateo acá es que alguien lo está queriendo sacar del juego allá. Hace mucho tiempo que pasa eso. Le quería De preguntar... todas maneras no está bien. No, a ver, no está bien, obviamente. O sea, ahora, hablamos de... A ver, Uruguay y Argentina. O sea, ¿Vos decís que otro se quiere quedar con el negocio? Para mí lo están sacando del juego, sí. Para mí lo está... porque lo hace. Igual, Martín, te pido... Y te quiero decir lo siguiente. Hay chicas engañadas en este caso. Sí. No, las engañadas, ¿sabes cuáles son? Déjame decirte una cosa. Las chicas más humildes. Déjame decirte esto. Ya sé, yo pensaba lo mismo que vos y por eso hice una consulta con este nivel de delito. Y me explicaban esto. A veces hay empresarios que contratan a estas chicas y las chicas no saben exactamente el acuerdo que arreglaron con el empresario. Entonces es tipo, vamos a hacer el niño, tengo un hijo de 18 años que quiero y le voy a llevar unas chicas y después aparece un grupo, en vez 3 o 4 personas en vez de 2, como le habían dicho a las chicas, y empieza otro tipo de cosa que en algún momento, mezclada con alcohol y con drogas, puede terminar en violencia. Y no te digo nada de las chicas argentinas que son enviadas a México, que terminan, que se creen que van a los países árabes, que creen que van. Por eso ahí preguntaba yo, la trata es como que pega ahí finito. Sumando a lo que dice Martín, que no adhiero, pero sí voy a sumar un dato. Hay un restaurante muy conocido, que ni siquiera voy a decir el barrio y la zona de Buenos Aires, para no comprometerlos, en los que un día determinado de la semana hay una mesa reservada, había una mesa reservada en la que Leandro tenía una cierta cantidad de chicas que iban a comer,
como si fueran habitués, porque después de ahí se iban a bailar a un boliche que estaba muy cercano. Y bueno, y ahí se hacía el famoso enlace entre la mesa de los empresarios y la mesa de las chicas. Bueno, pero quiero terminar la información. Con esto te quiero decir que esas chicas iban decididas y dispuestas a ese juego. Digo, eso ya es aceptado por ellas, son todas adultas, ninguna menor de edad, quiero decir, y eso ya era un clásico de ese lugar. Igual no lo exime a él de su responsabilidad. No lo exime, pero quiero decir, ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño. Ahí no hay engaño. No, de todas maneras, en ese sentido, lo que quería aclarar para ser tajante con esto es que aunque no exista engaño, el proxenetismo se configura cuando se percibe económicamente un beneficio por el contacto. Si que él presenta y no de tuvo beneficio, me imagino que es otra la figura, digamos, y que no habría lugar a un pedido de extradición. Exactamente. Y lo que estaban planteando, que es más grave, es el tema de la trata. En la trata hay un manejo que en general tiene que ver con un desempoderamiento completo, a veces hay privación en legítima libertad, es otra estructura que no estaría presente en esto. La posibilidad de elegir. Ahora enseguida continuamos con este tema. Al doctor le pido si se puede quedar con nosotros un tiempito más, así podemos tener los detalles que tienen que ver con lo legal. Llegan 72 horas de ofertas online. Ingresá a cybermonday.com.ar del 30 al 1 de noviembre y llévate todo. No te lo pierdas, mira. Llegan 72 horas de ofertas online, donde vas a empezar con una oferta que te lleva a otra, que te deja sin excusas para empezar a decorar tu casa, irte de vacaciones y llevarte todo. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, entrá en cybermonday.com.ar para comprar rápido, fácil y seguro. Muchas gracias. Enseguida continuamos con el tema de Leandro Santos, que ha sido detenido. Hay un pedido de extradición desde Uruguay. Está en Comodoro Pi en este momento en la alcaldía. Se está decidiendo qué va a pasar, si se va a autorizar o no esa extradición. Y ahora le voy a preguntar al doctor qué es, digamos, cómo se lleva a cabo la extradición y cuánto tiempo puede demorar esa resolución. ¿Necesitas llegar a tu peso? Metabolic Clat te ayuda. Aquí estamos de vuelta, enseguida continuamos con el tema de Leandro Santos. Recordemos que ha sido pedida la extradición a Uruguay por la causa de prostitución VIP, que hace unos años ya viene sonando. Bueno, finalmente ha llegado el pedido de extradición, va a tener que decidir el juez Bonadío qué hace con eso. Enseguida vamos a nuestro móvil, allí en Comodoro Pi, donde está justamente en la alcaldía el hombre Leandro Santos, y está nuestro querido, iba a decir, nuestro querido Martín Candalaf, allí desde temprano. Ya vamos con vos, Martín. Vas a pintar, elegí cambiar, divertirte, crear, elegí diferente, elegí Tersuave. Tersuave, mira. ¿Vas a pintar? Elegí diferente, elegí Tersuave. Muchas gracias, Tersuave. Fuiste vos, Luberchu, ¿no? Fuiste vos, me doy cuenta. Me acabo de dar cuenta que el que desarmó el cubo fue Luberchu, no tengo dudas. Me voy a nuestro móvil en Comodoro Pi. Adelante, Martín. Sí, Mariana, porque también pudimos hablar con Fernando Burlando cuando salía de los tribunales de hacer el pedido de excarcelación y oponerse a la extradición al Uruguay. Lo que nos decía él era, más o menos anticipaba un poquito cómo iba a ser su defensa, y nos decía algo similar a lo que planteaba Diego. Lo que dice Burlando es que Leandro Santos lo que hacía era contactar a las chicas para que hagan presencias, y después lo que pasaba en los boliches o en la fiesta ya no corría por parte de Leandro Santos, que él solamente, claro, exactamente. Ahí va a radicar la defensa, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar, antes de despedirlo al doctor Marano, ¿cómo es una extradición? ¿Cuánto tiempo puede llevar la decisión de Bonadío? Bueno, depende, por supuesto, de que la persona pedida la acepte o no. Él se ha opuesto, por lo tanto va a haber una primera instancia en donde, si no hay ningún elemento para rechazarla, lo cual puede tardar unos 6 a 9 meses, debiera procederse con la misma, y hay una segunda instancia que, dependiendo de los tiempos de la justicia, puede ir entre 4 y 6 meses. ¿Y todo ese tiempo va a estar preso? No necesariamente. Es decir, si bien nuestra ley de cooperación penal internacional no prevé la excarcelación para los pedidos de extradición, nuestra Corte Suprema y la Cámara del Foro han encontrado que sí es procedente. Así que puede ser que el juez de primera instancia, salvo que considere que puede darse a la fuga, le admita estar libre durante el curso del pedido. Muchas gracias. No al doctor Gastón Marano, que es abogado penalista y especialista en Derecho Internacional. Ya te estaremos consultando de nuevo, Gastón, por algún tema o por este mismo. Muchísimas gracias, Martín Candalaf, allí en Comodoro Pi. Volvemos por más información cuando la tengas. Te presentamos Regulip 1000 con Omega 3, una cápsula por día, ayuda a todos los relojes, está toda la línea. Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida vamos a ver el baile de Nancy Pasos y después la caída, ¿no? Sí, pobrecita. ¿Terminó con la caída? Terminó con la caída. El acorazado
Potemkin. Termina en caída. Massa por aceleración. Y vomitó también, pobre. No, tenía ganas, me dice No. Nancy. Me escribió un mensaje. Bueno, no anoche llegó. dijo cuando salió Claro. de ahí que Para se mí había hubo Bueno, una- pero por ahí cayó mal, ¿no? Por No, Fue el golpe. Cayó bárbaro. Todo exageración. Ahora lo vamos todo a ver. mentira. Llega el Cyber Monday a Mercado Libre a partir del 30 de octubre. Aprovecha miles de productos con hasta 50% off. Envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mira. Disfrutar todo el Cyber Monday en Mercado Libre. Del 30 de octubre al 1 de noviembre encontrar las mejores ofertas en moda, zapatillas y decoración para tu hogar con hasta 50% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. No dejes pasar la oportunidad y encontrar lo que estás buscando. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ya mismo a ver el baile entonces de Nancy Pasos. ¿Cómo la ¿Es evaluaron? necesario, Mariana, verlo? 2-0, mal, Mariana. evaluaron. 2-0. 2-0. Pero además, digamos, hay que destacar algo de Nancy, porque así como siempre la criticamos. Ella defendió muchísimo a su bailarín porque los jefes de coach están muy enojados con el bailarín. Epa. Recordemos que renunció Por la mentiroso coach están enojados. renunció la coach de Nancy y va a ingresar Joel Ledesma. Porque dicen que le hicieron una cama a los dos. Eso cree Lolo. Que Nancy. Pero Pero Lolo le le hicieron dijo. una cama a la coach. Bueno, le la dijo, magia de los mentiroso, coach. vale, dijo, vos nunca te estás al tanto de nada. O sea, él parecería como que la juega de calladito, pero Claro. quería meter a su mujer, supuestamente, como coach, de a poquito ir metiéndola. Pero está bueno destacar este que también es compañerismo que bailarina. tuvo ayer Nancy. Así como siempre la matamos. Claro. Pero está bueno destacarle una a Nancy. Igual, Claro. para mí, fue una de las veces que mejor la vi bailar. Bailó muy Imagínate. bien. Es verdad. Tuvo 2-0. Sí, Imagínate. coincido, perdón. Vamos Le a verlo. ponen cero, Vamos a perdón. verlo. Yo no lo vi, así que no puedo juzgar todavía. A ver. Señores, vamos al final. Ay, Qué lástima. ¿estás bien? ¿A dónde fue? No sé, se fue Nancy. Quedó solo acá, no sé qué. Algo le pasó. No sé. Impresionante. Vamos, Nancy. Bueno. Se emocionó. ¿Eh? Me parece que Pero algo al eso- baño. El aire por ahí cuando cayó. No, fue un golpe fuerte, te digo. Para mí fue fuerte, ¿eh? Y el doctor Laboña, ¿no? No sé, doctor. Ah, fue al baño, pero. ¿Por el golpe? ¿Qué pasa, Marcelo? No, a mí me dio como unas ganas de, de vomitar, la verdad que fue Ah, eso. eso sentí, sí. Eso fue lo que sentí. Te pregunto para cortar este mal clima, ¿qué te pasó con Janina? Que hoy vi en el corte que le invitaste desesperada para que venga. Pero te dijo Ni un vos. tweet puso Janina, nada. No Y sé. Janina dijo voy, pero no vino. No tengo idea. En realidad el otro día la vi acá, me sorprendió. Entonces la broma fue, tenés abstinencia de la pista, pero nada más. El tema justamente de hablar de la mujer real, el tema de que en realidad Fiona es una princesa que ve a un ogro como su príncipe. Bueno. Sabés también, digamos, que había en el medio una broma que en algún momento pasó en el programa nuestro y bueno, que yo le dije No a Fiona... recuerdo. Ay, ¿no te acuerdas? Recordame vos. No, un día discutiendo con una de las panelistas, yo le dije Fiona, digo, bueno, callate Fiona, porque era una de las maneras que la habían nombrado en la red. Entonces dije, bueno, hagamos un homenaje. Andrea Taguada fue eso. Andrea. Ah. Bueno, lo que pasa es que esas cosas que son chiquitas de un programa, traerlas a otro que tiene otro público mucho más grande, es como medio descolgado. Este ritmo venía más para el lado del ballroom, elegante, todo lo que no tuvo, la verdad, porque de elegante no tuvo nada. La caída del final termina de arruinar todo. Ya pasó el otro día, así que para mí alguien que se cae, ya saben cuál es mi puntaje. Señores, el voto de Ángel. Perdón, 0. A mí la idea no me convenció mucho, porque se veía como nada que ver con todo el resto de los participantes. Bueno, señores, el voto de la señora Pampita es un 6. Nancy, me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas. Pero me parece que esta semana, más que ensayaron, comieron un poco de más. Me gustó mucho, porque pese a todo, son mandados. Y eso tiene un gran valor. Mi voto es secreto. Ahí Bienvenidos está el voto secreto de la señora Moria Casal.
Bueno, me pareció todo muy raro. No. Desde la coreografía de Joel, o sea, le estamos buscando un puesto, lo podemos haber puesto en el bar. ¿Por qué coreógrafo? Esta incursión en el infantil que estás por hacer con Petón Producciones en el verano, no la vengas a ensayar acá, querida, porque sería lo mismo que... Y claro, porque esto no tiene nada que ver con el ritmo que estamos haciendo. Un disgusto, chicos. No. Un disgusto. Buenas noches. No llega la cuadra. Un minuto. No. Cero. Con 6 puntos. Bueno, Qué fuerte. la verdad que a mí me parece que es muy difícil seguir el ritmo del rock para cualquiera. Es muy difícil bailar rock bien y el paso lo hizo bien. Claro. Todo Sí, eso. y al la caída comienzo, fue grave. también. Eso desdibujó, pero... ¿Desdibujó? Por decirlo de alguna el final manera. fue elegante. Parecía el cementerio de los elefantes. Desdibujó. Bueno, ahora le pero querés no fue poner culpa otra de ella palabra. caerse tampoco. No, dice que fue porque el bailarín me está mandando un mensaje, Nancy, me dice que está a punto de dormir una siesta, porque Nancy. fue muy fuerte todo lo que le pasó Sí. anoche, un garrón, lo del bailarín. Tenía muy mal el hombro, utilizo otras palabras, Claro. pero el golpe fue un golpe, me fui al baño porque O sea, dice no fue que tenía ganas provocado. Anoche de vomitar. involuntario. realmente, que se sentía mal, claro. Anoche Nancy me decía que el mal momento que les hizo pasar Lolo, la jefa de coach, tuvo que ver también con estar un poco desconcentrados Que no a se la tire hora con- de en contra de bailar. Lolo. Ahora, Lo no se último tire, que falta, así que se discutieron tire. en la puerta cuando terminó, se cruzó con Lolo, yo le estaba haciendo una nota a Lolo, los dos solos, y se metió Nancy a responder la nota nuestra de lo que me estaba contando Lolo y empezaron Qué a discutir. atrevida. Ah, una guerra fuerte. total. Ahora Discutieron Nancy tiene ayer. una oferta Y pasa teatral que maravillosa. Nancy, ¿vas Nancy al tiene una teatro? oferta para un infantil. Yo le diría, está bien, es buena plata. Me enteré lo que le ofrecieron, más 12 puntos de Borderó, que es una enormidad. Pero ¿Acá en Buenos Aires? No, en Mar del Plata. Mar del Tiene Plata. Ese un mismo infantil. productor le pagó 300.000 pesos a Verónica Ojeda. Bueno, Claro. Sí, no Perdón. la fue suma nadie. esta sería cercana al medio Perdón, millón de dice- pesos. No fue nadie, lo levantaron al toque Remite también. lo que Pero dice- la plata la cobró. Sí, eso sí. Es un Nancy fijo. dice, Pero- estoy caliente mal con Lolo. Esto que Sí, está contando sí, sí, Pampito, sí, sí, o sea, está discutieron con la fuerte jefa de ayer. los coach, está enojada mal. Con Sí. su compañero está todo bien, no me importa que se hayan reído, todo el mundo se ríe cuando alguien se cae. Tal cual. Yo también me vi Ella también se rió desparramada de sí y me misma. reí. Cuando se Eso me cayó, la encanta. primera reacción fue reírse. Igual Sí. fue confuso lo que pasó, Mariana, porque es la primera vez que Lolo, que es la jefa de coach con Hugo, da a entender que hubo una triangulación ahí como para meter a una persona y sacarle el trabajo Claro. a otra. Vamos a decirlo, porque es la primera Porque vez quieren que Lolo... meter a la novia, supuestamente, lo que Sí. dice Lolo, que quieren meter a la novia del bailarín. Alma. De hecho, dice, claro. de hecho el bailarín dice, ¿en qué momento llamaron a mi mujer para trabajar acá? Alguien la llamó, y Lolo dice, bueno, todo parecía ser que sí, que el próximo paso era que digan, che, bueno, Ahora, qué metan a mi loco que mujer. estas cosas se diriman al aire, ¿no es Sí, cierto? es parte del contenido. Es parte Bueno, de es lo el que sabor que sucede. tiene el bailando. Pero bueno, es el reality, Eso la le, parte del eso le reality. reprochaba ayer Lolo a Nancy. Dice, si querés yo te lo puedo explicar, pero en privado. Pero Nancy estaba Algo, a los es gritos la ahí en la venganza puerta de de ideas y adelante de todas las cámaras de televisión. Porque imagínate que se sumaron todas las cámaras después a grabar esto que estaba pasando entre Lolo Bueno, y eso es lo Eso que no logra tenemos, Nancy. no tenemos esa parte. O Y si Na- la sí, tenemos. sí, ¿La sí, tenemos? No podemos. no ¿Por el tenemos. horario o porque qué? se nos acaba el programa? Lo que no tenemos es Porque yo pensé que tiempo. por la barbaridad que se decía. Por el horario pensé que era. Protección al menor. Pero además me estoy quedando sin programa. Nancy suma ingredientes todo el tiempo al show. Sí. Es muy viva, lo sabe hacer muy bien. Y Sí, esto ni creo que hablar. también Sí. tiene que ver Por con eso ha sobrevivido hasta acá, la verdad, sin ser pero bailarina. Lo no que sé quiere qué. decir Nancy es que los jefes de coach se venguen del bailarín y el año que viene lo dejen fuera del bailarín. Eso es lo que tiene Perdón, miedo Nancy. ella se animó a meterse con la mafia de La mafia de los Claro, coaches. sí, se los Ay, dijo Dios. también. Hay mafia, Dijo, hay ustedes ponen solamente a los que tienen en sus escuelas y no sé qué, se los dijo también. Bueno, y ahora entonces puede llegar a quedar sentenciada con este puntaje. está, Sí, ya ya está. está. Muchos dicen que es la próxima en irse, Por ahí Mariana. le salva la gente. No, ¿Quién te no, dice? Que se No queden, sabe. lo dicen. Mica lo Viciconte dicen. dice que en este ritmo se van ella y Chechu Bonelli. No. Bueno, es evidente. ¿Qué sabe Mica Viciconte? Veremos. Bueno, ¿ella por Mica? No, que se va Nancy Nancy y Chechu, porque se van perfecto. dos. Bueno, veremos. La verdad es que falta re poquito tiempo. Así Sí, que hoy ya hay sentencia. No, falta poco tiempo para terminar el año. Digo, final. y quedan muchos participantes, Sí, así así que es. va a empezar a acelerarse todo. Bueno, menos mal que termina el programa porque estamos todos con unos muy grandes malos entendidos. Nos queremos ir, ¿no? Estoy vestida de Rapsodia. Qué lindo lo que tengo puesto. Qué lindo. Esta pollerita de cuero hermosa de la nueva colección de Rapsodia. Muy bonito todo. Valdés son los zapatos, muy lindos, metalizados. Re Subo lindo, todo en Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a ver si Dios quiere. Chau, chau.